La niña contrajo una enfermedad que no le causaría la muerte. Mientras dé a luz, podrá experimentar rejuvenecimiento. Y este ciclo se repetirá 100 veces en total. Sin embargo, ella no estaba nada feliz. Porque en su primera vida, fue una criada de la limpieza con una posición muy baja. Todos los días ni siquiera podía ver una mosca macho. Lo que es aún más perjudicial es que, el único hombre verdadero en el palacio, el emperador, aunque haya 3000 bellezas en el harén, llevaba 10 años en el trono sin tener un solo hijo. Los médicos reales no podían encontrar la causa, y día tras día se veían obligados a administrar remedios tonificantes. En este momento, nuestra protagonista también está muy ansiosa. Debido a un accidente automovilístico, se vio forzada a vincularse con un sistema de múltiples hijos, múltiples bendiciones. Solo tenía que dar a luz a niños para los objetivos de la misión en diferentes espacios y tiempos, para poder renacer indefinidamente, y además recibir una recompensa del sistema de 100 millones en fondos. Justo cuando estaba pensando cómo podría quedar embarazada, la dama de compañía de la corte del emperador realmente la encontró. Sihua, si ahora estás libre, ayúdame a llevar esta taza de té adentro, por favor. Me siento un poco incómodo en el estómago. Que el emperador elija un hijo dentro del clan para designar heredero. La otra parte le metió una bandeja en la mano. Sihua levantó la vista. Su rostro se veía sonrosado. No parecía que estuviera incómoda. ¿Podría haber algún problema con esta taza de té? Pero ¿quién se atrevería a envenenar el té del emperador? Eso es un delito grave que conlleva el exterminio de las 9 generaciones familiares. Rápidamente lo recordó. En estos últimos 2 días, el temperamento del emperador ha sido muy irritable. Como un hombre normal, no puede tener hijos propios. Los ministros incluso han presentado peticiones. Permitir que el emperador elija un hijo dentro del linaje para ser heredero, aunque son todos de la misma familia, pero en definitiva no es su descendiente. ¿Quién estaría dispuesto a ceder el reino a otros? Sihua miró el té tranquilizante en su mano, recuperó el aliento y suspiró. Aceptando su destino, se dirigió al interior del palacio. Por suerte, la reputación del emperador fuera es buena. Al menos no es un tirano. Eso hizo que su corazón se calmara un poco por un momento. Solo dio unos pasos. Ella recordó otra pregunta. Xiao Bea. El emperador tiene tantas mujeres y ninguna puede tener hijos. Yo seguro podré tener uno. En otra fila, otro Waining. ¿No sería en vano venir hasta aquí? Xiao Bea estaba lleno de confianza. Tranquilízate. Su cuerpo tiene una constitución muy fértil. Mientras pueda acercarse al objetivo de la misión, entonces definitivamente podrá quedar embarazada. Está bien. Ella aceptó su destino apretando los dientes. En el palacio se quemaba incienso aromático. Era incienso tranquilizante especialmente preparado por el médico. No tan picante. Su aroma también daba tranquilidad. Sihua se calmó. Caminó sumiso y obediente hacia la mesa. Silenciosamente dejó el té sobre la bandeja. El emperador Chujin está leyendo un informe. De repente, un aroma floral salió de la punta de mi nariz. Muy suave. Pero él de inmediato lo notó. Giró la cabeza para mirar. Una criada desconocida. Estaba sirviendo el té tranquilamente. Parecía hacer su trabajo con mucho cuidado, manteniendo la cabeza baja todo el tiempo. No lo miré, aunque no vio el rostro completo, pero solo mirando este perfil. Su apariencia ciertamente no es común. ¿De cuál palacio eres? ¿Por qué nunca te he visto? Sihua hizo una reverencia, respondiendo con la cabeza baja. Regresó al emperador. La sierva es Sihua, que sirve en el palacio. Esta mañana la hermana Yao Yu no se sentía bien, temiendo retrasar al emperador. Por eso me envió a mí en su lugar. Su actitud es humilde. No muestra ningún atrevimiento, aunque agradece a Yao Yu por darle la oportunidad de acercarse al emperador. Pero esta oportunidad casi como un chivo expiatorio. No tiene necesidad de ocultarlo. Además, ocultarlo no asegura el éxito. Al contrario, puede causar la sospecha del emperador. Los emperadores son muy paranoicos. Ella no cree que por estar vinculada al sistema, se siente como el elegido del cielo, ni se sienta arrogante por eso. Chujin la vio con la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo. No pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo sería realmente ese rostro? Levantó la cabeza. Déjame ver. Sí. Sihua apretó los dedos ocultos en la manga. Luego levantó la cabeza lentamente. En el instante en que vio al emperador, volvió a bajar la mirada. No mires directamente a la cara del emperador. Xiao Bea estaba algo frustrado con su falta de progreso. Anfitrión, sé valiente. Sihua pensó para sí misma. Si puedes, hazlo tú. Tal como Chujin había pensado. La joven criada del palacio no tenía mal aspecto. Sin embargo, había algo que le causaba duda. ¿Qué sirvienta tan linda? Había estado trabajando en su palacio todo el tiempo. Sin embargo, él no prestó la más mínima atención. ¿Qué llevas encima? Levantó la mirada para mirar. La cintura de la joven criada era muy delgada. Estimo que una mano también podría sostenerlo. Sihua se quedó inmóvil por un segundo. Quiso bajar la cabeza para revisar si llevaba algo extraño consigo, pero luego pensó que eso sería inapropiado frente al palacio.
Lo dejó pasar. No llevo nada conmigo, Su Majestad. Le ruego al emperador que me aclare una duda. ¿Por qué tienes un leve aroma a flores? Al oír esto, ella soltó un suspiro de alivio. Ah, es eso. Porque me relajé. Mi rostro inconscientemente mostró una sonrisa. En las comisuras de mis labios aparecieron suaves hoyuelos. Parece un poco juguetón. Respondiendo al emperador, los esclavos a menudo tratan con flores y plantas. Quizás por eso adquirí ese aroma. Sus cejas y ojos eran curvos. Relajación visible. Una vez que haya desaparecido la tirantez anterior, perdió algo de humildad. Y ganó confianza. Se veía especialmente atractiva. Pero ahora, no le interesan esas cosas. ¿De qué sirve entregarse a la belleza, si no pueden tener hijos? ¿Qué será de su gran legado? ¿Acaso solo beneficiará a los familiares? Al pensar esto, no pudo evitar suspirar de nuevo. ¿El emperador no se siente bien? Sirviente, ahora mismo buscaré al médico imperial. Sihua parecía haber reunido el valor. Preguntó con mucho cuidado y cautela. No tengo ningún problema. Chu Jin se frotó las cejas. Eché un vistazo al monumento que había sobre la mesa. Otro momento de dolor de cabeza. Minfu, llévala afuera. Sihua no entendía por qué. Después de ofrecerle un saludo, salió siguiendo al gran mayordomo. No mucho después de salir, el gran eunuco Minfu dijo alegremente, desde ahora, estarás junto a él sirviendo. No necesitas ocuparte de otras cosas. Paquete. ¿Pero qué pasa con la hermana Yao Yu? Allí arriba aún no hay espacio libre. Ella entró precipitadamente. ¿No será un poco inapropiado? Ella abandonó su puesto. Por supuesto, fue enviada al Shinseku. Solo recuerda esto. Solo haz lo que no debes hacer. Muchas gracias, gran jefe Minfu. Sihua le hizo una reverencia. La otra parte la aceptó firmemente. Sin entender bien, terminó trabajando en la sala interior. Ella estaba completamente atonta. La miraban con cierta resignación. Ahora la han ascendido directamente de rango. También le cambiaron de habitación. Cambio de habitación cuádruple a habitación individual. Yao Yu, que pensaba haberse librado de un desastre, estaba tan orgulloso de mí mismo que no duré ni 2 minutos. Entonces le informaron que la habían condenado al Sihua. ¿Eres tú? ¿Fuiste tú quien le dijo al emperador algo sobre mí? Si no fuera por ti, ¿cómo habría sido condenada al? Yao Yu, enloquecida, encontró a Sihua. Empezó con una serie de preguntas acusatorias. Sus ojos estaban algo enrojecidos. Se podía ver que ella estaba muy enfadada. Sihua frunció el ceño. La miró con cierta resignación. Has abandonado tu puesto, provocando el malestar del emperador. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? En este palacio, ¿quién no es un ser humano? Yao Yu originalmente quería que ella detuviera la ira del emperador, pero no esperaba que el emperador no solo no la regañara, sino que además le promoviera. Se mostró arrogante. Sihua viaja. No te preocupes. Algún día regresaré. Entonces, seré testigo de todas tus desgracias. Hasta que alguien la llevó de allí. Yao Yu todavía estaba maldiciendo. El corazón de Sihua tembló intensamente. En este harén devorador de personas, apenas comenzada la misión, el lugar provocó a un villano. No sé si es bueno o malo. El trabajo tras el ascenso era en realidad sencillo. Simplemente reemplazó el trabajo de Yao Wang. Ayudar a preparar el té, servir el té, y de paso prepararte a los funcionarios que venían a presentar informes. Fácil. No tenía ninguna dificultad. El emperador es un adicto al trabajo. Los habitantes de Grani pueden vivir en paz y prosperidad. También se debía a que el emperador se preocupaba por ellos. Un gobernante sabio. Pero ella siempre cumplía con su deber, sin mostrar arrogancia por ser favorecida por el emperador. Se muestra orgullosa y distante, sino que se integraba con las demás criadas del palacio. Parecía que para ella, hacer bien su trabajo es lo más importante. Sihua también estaba bastante nerviosa. Ella, sin experiencias amorosas, para tareas como esta que parecen una estrategia, no tenía mucha seguridad. El pensamiento del emperador es muy profundo. Temía que si no prestaba atención, cayera en un abismo profundo, pero no esperaba. Esta oportunidad llegó rápidamente por sí misma. Como siempre, llevó té al emperador, pero conoció a la concubina Su. La criada de la limpieza que está detrás de ella sostiene una bandeja. En la bandeja había una pequeña vasija de cerámica. Dentro debería haber una sopa parecida al té de ginseng. Estaba a punto de oscurecerse ese día. Me temo que tiene motivos ocultos. La familia de la doncella concubina Su es la mansión del general. Sus méritos en la batalla eran notables. Era un experto en combate en aquellos tiempos. Pero en los últimos años, la frontera se mantuvo tranquila. Así que se retiró a un segundo plano. Comenzó una vida de retiro. Aún así, la gloria de la mansión del general permanece. Minfu entró y presentó su informe. Tras salir, sonrió y asintió con la cabeza hacia su fei. Sihua miró la bandeja en sus manos. Pensó un momento y siguió esperando. Ella, una pequeña criada de la limpieza. Mejor no se mezcle en ese alboroto. Minfu la miró. No pudo evitar negar con la cabeza. En este palacio, la belleza resalta, pero no siempre es algo bueno. Sihua sonrió tímidamente. Eunuco,
está bromeando. La apariencia la da uno por herencia de sus padres. Esta sierva solo puede soportarlo bien. Esta sierva tiene 23 años ya. En 2 años podrá salir del servicio. Solo espero que este rostro no me traiga problemas. Respondió con sumisión y ojos bajos. Los ojos limpios y claros. No mostraban ninguna emoción. Min Fugongón es una persona inteligente. Naturalmente puede ver quiénes son calculadores. ¿Quiénes son los que tienen una mente limpia? No pudo evitar acariciar el plumero que tenía en la mano. Por dentro, estaba bastante satisfecho con esta pequeña dama de compañía. No presumir de los favores recibidos. Tampoco intenta seducir al emperador basándose en su belleza. Sin peligro. Las mujeres que salen del palacio, de alguna manera, pueden conseguir un buen destino. Sintiendo la mirada de Min Fugongón, después de no ponerlo en uno mismo, Xihua finalmente suspiró aliviada. Actuar delante de tal persona. No sabe cuánta habilidad le costó. En ese momento, se escuchó un grito repentino desde el interior del palacio. Fuera. Sal de aquí ahora mismo. No creas que no conozco sus intenciones. Se atreven a ayudar a extranjeros a presionarme. Creo que tienes un valor desmedido. Chu Jin agitó sus mangas. Los documentos sobre la mesa cayeron todos al suelo. Transmitan mi mandato. La concubina Sufei fue irrespetuosa conmigo. Que se quede en el palacio en confinamiento para reflexionar sobre sus faltas. La concubina Su se arrodilló en el suelo, rostro pálido como la muerte. Su Majestad. Yo también actúo por Su Majestad. No es más que elegir a una persona del clan. Más adelante seguirá siendo el dominio de la familia Chu. Mi papá siempre dice que soy inútil. No puedo tener hijos. No tuve otra opción que venir a aconsejar a Su Majestad. Su Majestad, Su Majestad. Un grupo de eunucos la sacó cargándola. A corto plazo. No podrá salir de su propia cámara. Xihua dudaba si entrar. Entonces vio al eunuco Minfu mirándola de reojo. Él entró primero. Ella suspiró. Finalmente entró tras él. Su Majestad, calme su ira. La concubina Su también actuaba pensando en la estabilidad del reino. Es solo que el método no es del todo correcto. ¿Por qué Su Majestad debe dañar su cuerpo imperial por esto? Minfu es un anciano al servicio de Su Majestad desde hace tiempo. Por supuesto, conoce bien el carácter de Su Majestad. Chu Jin frunció el ceño. Su pecho se alzaba y caía con fuerza por la ira. ¿Acaso en esta vida mía no tendré hijos? Antes aún pensaba que los hijos llegarían. Pero han pasado 10 años. No vio ninguna sombra. Todos pueden retirarse. Colocó los memoriales ordenados sobre el escritorio. Así que cambió de tema. Su Majestad. Cuida mucho tu salud, Alteza. Xihua recogía silenciosamente sus cosas a un lado, pero sus oídos estaban atentos. ¿Qué estaban diciendo? Olvídalo. Todos, váyanse. Ella colocó en su lugar los memoriales que había organizado en la mesa, y echó un vistazo furtivo al emperador, cuyo semblante parecía extraño. Su rostro mostraba un color rojizo inusual, y de repente Xihua se inquietó. Su Majestad, ¿qué le sucede? Chu Jin solo siente su cuerpo algo caliente. En el instante en que alzó la mirada, las figuras delante de él parecen un poco borrosas. Su sierva irá enseguida a llamar al médico imperial. Xihua estaba un poco nerviosa, pensando, si al emperador le pasa algo. Ella era la única sospechosa en la escena. Este no es el final del juego, pero acababa de darse la vuelta y aún no había dado un paso. Su muñeca fue agarrada por una mano fuerte, como si fuera una cadena de hierro. Chu Jin estaba algo confundido. Él sabía perfectamente lo que le estaba pasando. Ayúdame. No importa quién haya puesto el veneno. Al final, esto le beneficia a ella. Un segundo después, Xihua despertó. Dios mío. Ella realmente tuvo algo con el emperador. Puedes estar tranquilo. La asociación te compensará. Transmítele mi decreto. Otorga el título a Xihua. Ni siquiera terminó de hablar, cuando una mujer le tapó la boca. Sierva. La sierva podrá salir del palacio en 2 años. Su voz temblaba un poco, con algo de miedo y sentimiento de injusticia. Explicaba palabra por palabra. Papá y mamá aún están esperando que vuelva para comer bolitas dulces. Sierva no quiere quedarse en el palacio. Chu Jin quería reír. En este harén, ¿cuántas personas desean convertirse en sus concubinas? Ahora él ha cedido a la otra su posición, pero ella rechazó, sorprendentemente. Después de tantos años, es la primera vez que un hombre es rechazado por una mujer. ¿No es bueno venir a mi corte imperial? Vida de lujo y comodidad. En esta vida no tendrá que preocuparse por la subsistencia. Tampoco necesita atender a otros. Xihua olfateó la nariz. Con tono ligeramente lloroso, dijo. El palacio es bonito, pero la criada desea a su padre y a su madre. Muchas criadas de la limpieza tienen pensamientos bastante puros. Cuando llega la edad de salir del palacio, con los favores concedidos en la corte, puede abrir una pequeña tienda afuera. En esta vida ya no tendrá que preocuparse por comida y ropa. Pero ella dice estas cosas. Es solo una explicación obvia. Ella es solo una sirvienta ahora. Y así fue enviada al harén. Es como enviarla a estar cerca de lobos y tigres. Hasta que tenga una seguridad absoluta. Ella está decidida a no entrar en la retaguardia oficial.
Además, si se consigue fácilmente, quizá el emperador ni siquiera le prestaría atención. Chujin vio que su expresión no parecía fingida. Ella empezó a dudar de sí misma. Este emperador no tiene nada de atractivo. En este caso, entonces te dejaré hacer. Este asunto ocurrió en la sala interior. Solo unos pocos lo saben. Los que están en el palacio exterior no saben qué pasó en el interior. Solo saben que la criada llamada Sihua tiene una posición más alta, aunque sigue siendo una campesina, pero no le dejan hacer muchas cosas. Ella volvió a su habitación. El pequeño corazón de Sihua todavía latía con fuerza, ignorando el malestar físico. Sin poder esperar, preguntó al sistema. ¿Entonces ahora estoy embarazada? Sí, lo estás. Por favor, huésped, cría bien a esta pequeña vida. Este sistema desea muchas descendencias y buena fortuna. También te pide que sigas el espíritu de este sistema. Hay que decir que este sistema tiene su mérito. Solo una vez. Resulta que en la anterior dinastía hubo demasiada sangre. El cielo siempre tiene su recompensa. Por eso, el actual emperador aún no tiene descendencia. Su llegada puede considerarse un salvavidas para Dai. Después de que Sihua se fue, el emperador ordenó una investigación exhaustiva sobre las drogas. Finalmente, descubrieron a una criada llamada Min Sim. Ella fue una vez la doncella personal de la reina. El emperador y la emperatriz fueron esposos desde jóvenes. Hubo un tiempo en que compartieron sentimientos sinceros, pero los cambios posteriores, los dos se distanciaron gradualmente, cuando la emperatriz aún era la consorte del príncipe heredero. En realidad, estuvo embarazada, todavía un niño, pero cuando tenía 5 meses de embarazo, alguien vertió aceite deliberadamente en el suelo. Esto provocó que tuviera un aborto espontáneo. El responsable de todo esto fue la noble consorte de aquel entonces. Es su prima por parte de hermana del emperador y sobrina materna de la emperatriz viuda, pero el emperador no la castigó severamente. La emperatriz enfurecida fue a la habitación de la noble consorte, blandió su espada e hirió a la concubina imperial. Finalmente, lo encarcelaron en el palacio Fengwu, con la excusa de cuidar su salud. Durante estos años, no ha aparecido mucho ante la gente. Si realmente fue la emperatriz quien ordenó esa medicina, probablemente él no hará nada al respecto. Esto es lo que él le debe. La única cosa por la que puede estar agradecido es que, en su harén nunca volvió a suceder. Sobre la destrucción de la descendencia del dragón. Después de todo, no había descendencia imperial. Eso le causa mucho sufrimiento a él. No dañar a los descendientes del dragón. Luego, vuelven a dañar al verdadero hijo del cielo. Cuando Sihua estaba arreglando los maceteros en la sala interior, vio que el emperador entraba con una expresión de desconcierto y desesperación. Emperador. Se inclinó en señal de respeto según las normas. Al ver que él no reaccionaba, luego dio un paso adelante con valentía. ¿Qué te desea hoy, su majestad? Permítame prepararlo para usted. Chujin volvió en sí. La miró profundamente. Hoy, no quiero tomar té. Ven aquí a acompañarme a beber un poco de 81. Sihua se quedó en blanco por un segundo. Luego asintió con la cabeza. En realidad, no tenía muchas ganas de ir. Beber puede causar problemas fácilmente. Ahora ya tiene un hijo. Por eso no quería meterse en otras cosas. Pero el favor del emperador también es lo que le permite tener seguridad. Ahora que el emperador está interesado en ella, puede elegir cómo manejar la situación, pero no puede mostrarse arrogante. Desigualdad de estatus. Podría hacer que pierda todo. Chujin hizo que las demás damas se retiraran. Sentado en el umbral de la puerta del templo, Sihua sostenía una jarra de licor. Hay 2 copas de vino pequeñas al lado, dudando si debía sentarse. Siéntate. No hace falta que seas tan formal. Solo considérelo como una charla casual en una casa común. Su tono tenía un dejo de melancolía, porque haber estado mucho tiempo en ese puesto, le hacía sentir la soledad de la cima, algo que le hacía temblar involuntariamente. Él planifica con estrategia los asuntos de Estado, pero en cuanto al destino con los hijos, no tiene ningún recurso. No sé por qué estás preocupada, pero lo más importante es tu salud. No te enfermes por enojarte. Sihua se sentó a un lado, tono suave, como un pequeño ruiseñor. Es mejor no indagar mucho en los asuntos del emperador, especialmente con su posición tan incómoda ahora. Solo sé una flor que entiende las palabras. Chujin extendió la mano y tomó la copa de vino. Bébetelo todo. Luego le pasó la copa, indicándole que sirviera más vino de arroz. A esta edad, otros ya tienen hijos por montones. Ya podrían estar en la escuela privada, pero él ni siquiera tiene la sombra de uno. Hou Seng comenzó a decir que las mujeres deben servir en la cama. Originalmente, si las criadas se acostaban con él, le daban un tazón de medicina para concebir. Temían que no hubiera descendencia, pero ahora no hay ningún niño. No importa si bebes este medicamento o no. 3 emperadores sin autoridad, actuando hasta que llores, viendo cómo bebía copa tras copa. ¿No te gustaría entrar en mi harén? Pero lo que Sihua temía sucedió. Después de beber, las cosas pueden ir mal. Seductora pero mortal. Pero en realidad, quienes están realmente borrachos no piensan así. Así que en realidad es solo una oración.
El hombre finge estar un poco borracho, hasta hacerte llorar. Sihua, ¿no es bueno ingresar en mi harén? Su tono tenía un matiz seductor, como una sirena que canta en alta mar. Seductor pero mortal. En el escenario, usted está borracho. Ella no respondió directamente. Solo estoy divagando. No estoy borracho. De repente, extendió la mano y abrazó a la persona directamente en sus brazos. Esta postura es demasiado ambigua. Además, fue justo en la entrada de la gran sala. Por suerte, las criadas de la limpieza y eunucos se retiraron. Si no, realmente no podría mostrar su cara en público. No, imposible. Alguien se puso impaciente. Ella lo soltó de golpe. El sistema dijo, el bebé ya está concebido. Antes de que se muestre completamente embarazada. Ella no se atrevió a correr el riesgo. Chu-Jin guardó silencio. Él realmente fue un poco impulsivo. ¿En qué estabas pensando? Solo quería abrazarte. No pienses demasiado. Palabras de hombre. Mentiroso. Ella se sentó tranquilamente allí, dejándose abrazar, sintiendo la temperatura corporal que emanaba de él. Su objetivo es muy claro. Por el niño. Es solo la identidad del padre del niño. Le impide dejarle un legado al hijo. Suspiro. Ahora solo puede ir paso a paso. El corazón del palacio espléndido y majestuoso. Dos personas sentadas abrazándose mutuamente. El ambiente está muy tranquilo. Parece que pronto se descontrolará. Pero inesperadamente en el siguiente momento, un invitado inesperado irrumpió la calma. Emperador, he oído que has arrestado a varias personas. ¿Ha pasado algo? ¿Por qué no hay nadie atendiendo en este palacio? ¿A qué se han dedicado estas personas? La emperatriz viuda entró apresuradamente desde afuera, y lo que vio fue una escena desagradable. ¡Qué comportamiento tan inapropiado! Sihua recobró la compostura. Inmediatamente apartó al emperador y se arrodilló. Sierva se presenta ante la emperatriz viuda. Que la emperatriz viuda tenga bendiciones y buena salud. Hay tantas concubinas en el harén, ¿por qué no las mimas? ¿Por qué estás pasando el rato con una doncella del palacio aquí? Eres el emperador. No es un tipo. ¿Cuántas mujeres hay en el harén? ¿Pero cuántas le han dado un hijo? Chu-Jin también se mostró algo molesto. Cada vez que él va con esperanza, ninguna vez regresa sin decepción. Hablando de esto, la emperatriz viuda solo pudo quedarse en silencio. Ella tampoco fue diferente. Cada vez que veía a las jóvenes entrar al palacio, pensaba que podrían dar descendencia a la familia imperial. Pero, ¿y el resultado? Solo recibieron decepción. Han pasado 10 años, y en el harén ninguna ha logrado tener hijos. Ella ya empezaba a sospechar gradualmente 60. ¿Será que su hijo realmente tiene un problema? Emperador, familia Bin, este humilde servidor entiende tus dificultades, pero ella es solo una sirvienta. No deberías comportarte así. Lo que más odia la emperatriz viuda en esta vida son las doncellas del palacio. El emperador anterior fue justamente por una doncella problemática, que se llevó una parte del favor que le pertenecía. Chu-Jin suspiró. No mencioné antes la cuestión de la medicina china. Asume toda la culpa sobre ti mismo. No tiene nada que ver con ella. Fui yo quien la obligó. La emperatriz viuda siente algo de frustración por la falta de progreso. Un soberano majestuoso de todo un país. Para una simple dama de honor. Se rebajó a sí mismo. Por esto, ella lanzó varias miradas fulminantes a la mujer en el suelo. Sihua se quedó sin sentido, como si le entumecieran el cerebro. Pero no me atrevo a mirar hacia arriba. Si en ese momento se hubiera tirado un pedo, probablemente habría perdido la vida. Al final, fue Chu-Jin quien no pudo soportarlo más. Le indicó que se retirara primero. Sihua, al regresar a su habitación, se arremangó los pantalones y miró. Las rodillas ya tenían la piel calva. Él susurró de nuevo. Este cuerpo es realmente delicado. Solo unos minutos de estar de rodillas y ya se le hincharon. Xiao Bea pensaba que ella estaba preocupada por el bebé. Rápidamente empezó a consolarla. Decir que no tiene sentimientos sería falso. Así que solo puede depender de la otra en la parte trasera. La vitalidad del bebé es muy resistente. No se caerá solo por hacer un ejercicio. Al ver que la mujer no reaccionaba, él susurró de nuevo. Una mujer desea vivir tranquila en el harén posterior. Necesita la ayuda de su familia y el favor del emperador. Claramente, ese lugar delante no tiene importancia. Claramente, esa posición no le basta. Por eso, solo le queda confiar en la otra. Déjalo así. No es necesario que llegue a ese extremo. Sihua negó con la cabeza. Tratar a las personas solo por su belleza no es algo que dure para siempre. Afortunadamente, desde que aquello pasó, la relación entre el emperador y ella se volvió más cercana. A veces, los dos conversan. Incluso intercambian miradas. Decir que no hay sentimientos es falso. Después de todo, teniendo a un galán tan atractivo delante, el rostro de Yao Yu se tornó algo torcido. Pero ella también sabía muy bien en su interior la mala naturaleza que llevan los hombres en su esencia. Si quieres sobrevivir en el profundo palacio, no puedes entregar tu corazón fácilmente. Solo quiere esperar pacientemente a que se note su embarazo. Pero no sabe que al otro lado del almacén de suministros, Saitama ya limpió completamente. Yao Yu ya la ha vendido por completo.
Esa Sihua es una persona astuta y calculadora. Si no fuera por ella, no podría haber llegado desde el palacio de la mente cultivada hasta el almacén de suministros. En los días normales, la primavera se siente ligera y suave. ¿Quién hubiera pensado que es alguien con tanta malicia? La cara de Yao Yu se mostró algo retorcida, por lavar la ropa durante mucho tiempo, y por esos tratos inhumanos. Cada vez que menciona a Sihua, su odio aumenta, lo crea o no la otra parte. Siempre exagera al contar. La mujer que estaba a su lado llevaba una capa negra. No se puede ver su rostro, pero se puede saber por la voz y la silueta. Es una mujer. La mujer deliberadamente bajó el ruido. Aparte de eso, ¿no hay otras mujeres que se acerquen al emperador? Claro que sí, pero fueron ejecutadas por el emperador a golpes. Pero esta Sihua tiene sus métodos. Ya ves, ella está viviendo bien ahora. Es que no sé por qué. Después de tanto tiempo, el emperador no la ha nombrado concubina. Yao Yu soltó una risita desdeñosa. Si algún día alguien quiere hacerle daño a Sihua, ella será la hoja más afilada contra esa persona. Entendido. Toma tus cosas. Cierra el pico. La mujer sacó una bolsa de dinero de su pecho y la lanzó. Solo mira el peso para saber mucho. Muchas gracias, mi señora, por este regalo. Su humilde sierva no hablará sin razón. Yao Yu sonrió mostrando hasta las muelas del juicio. La plata es algo bueno. Desde que llegué al almacén de castigos, no comía lo suficiente ni estaba abrigada. Con esta plata, podré resolver muchas cosas. Sin embargo, todo lo que sucede aquí, Sihua ni siquiera sabe. Ella todavía va disfrutando alegremente a pasear por el jardín imperial. En esta estación, las flores están en su máximo esplendor, aunque no pueda cosecharlas. Un festín para la vista. En el camino, intenta evitar a esos nobles. Pero aún así, la agarran de repente. Eres esa dama de compañía que ha estado rodeando al emperador últimamente. ¡Qué declaración tan impactante! Sihua se sorprendió y dio vuelta la cabeza para mirar. Inmediatamente se arrodilla. Ver a la concubina Xian. La noble consorte es la hija legítima del vicejefe del Ministerio de la Defensa. Tiene un carácter mimado desde pequeña. Además, por su alto estatus, la convirtieron en consorte desde que ingresó en la corte. Tiene una personalidad arrogante y altiva. Ha hecho muchos enemigos en la corte. Pero solo en los primeros años, esas concubinas competían ferozmente. Desde que ninguna de las consortes posteriores se atreve a desafiar, todo comenzó a volverse aburrido y sin sabor. Ahora solo puedo luchar por obtener un poco más de favor. Además de ir a Fengguan el día 15 de cada mes, el emperador. La otra parte del tiempo dependía de sacar la carta adecuada. Si no tienes algún método, entonces solo pueden esperar solas en el palacio. El favor del emperador es la veleta de este palacio. Si eres completamente olvidada por el emperador, no hay diferencia entre ellas y morir dentro del palacio. Pero eso solo aplica para aquellas concubinas sin poder ni influencia. Concubinas como Xian Fei cuentan con el apoyo de su familia de origen. Aún no llegaba a ese extremo. Sin embargo, cuando ella supo de que el emperador se había enamorado de una criada de la corte, se derrumbó por completo. Entre tantas concubinas de linaje ilustre, él eligió justamente a una criada sin poder ni influencia. Fue como una bofetada en su rostro, una herida ardiente y dolorosa. Levanta la cabeza y déjame verte. Ella quiere ver exactamente qué tipo de persona. El emperador simplemente perdió su alma. Sihua respiró profundamente. Lentamente levantó la cabeza. En realidad, su apariencia no era llamativa. Lo que importaba eran esos ojos suaves como el agua, que realmente cautivaban a quien los miraba. Mira esa cara de zorra que tienes, perdida en este palacio. Realmente has sido poco considerado contigo misma. La concubina sabia juega con su armadura, pensando cómo atacar. Solo así puedo hacer que le arruinen la cara. Así que, acá y de mi palacio aún necesita un compañero de comida. Si ustedes consiguen eso, yo recompensaré con algunos regalos para que puedan vivir bien. Esta burla tan evidente, suena muy desagradable. Sihua apretó los labios. Con las uñas, silenciosamente marcó su palma. Habló sin arrogancia ni sumisión. Gracias a su Alteza por su buena intención. Pero cuando una sirvienta llega a cierta edad debe salir del palacio. Solo puedo rechazar la buena voluntad de su Alteza. Ella es una sirvienta en el palacio del emperador. A diferencia de otras criadas de la limpieza, la concubina virtuosa quiere casarla, pero también depende de si el emperador está de acuerdo. Además, ella ya es la mujer del emperador. Esa empresa llamada Akai, ¿se atrevería a involucrarse? Le daría 100 valentías. Tampoco se atrevería. La concubina virtuosa mira su expresión tranquila. Una sensación de ira aprieta su corazón. De repente ella se inclinó. Apretó con fuerza el mentón de Sihua. Sus ojos destilaban un frío intenso. Todo es como el emperador. ¿Y aún aquí haciéndose la orgullosa? La postura de la corte quiero ver. ¿Hasta cuándo podrás mostrar esa arrogancia? Dijo esto, soltó de golpe el mentón de Sihua. Llevar a la gente a irse. Le desearon una despedida respetuosa, su majestad. Sihua apretó el borde de su vestido. Miró en silencio la figura que se alejaba. Supo que no podía seguir siéndolo en silencio.
Debía esforzarse en recuperar la buena opinión del emperador, pero en otros aspectos, ella también tiene que esforzarse. El mejor candidato es la emperatriz que está encerrada en el palacio. Mientras reflexionaba, volvió al palacio de la mente tranquila. Oyeron susurros cerca de sus oídos. Varias criadas con las que normalmente no tenía cercanía se estaban juntando, charlando animadamente, aunque no podía entender claramente lo que decían, pero la mirada evaluadora, acompañada de una sonrisa condescendiente, dejaba claro que no decían nada bueno. Sihua apretó los labios y se acercó. Mostró una sonrisa. ¿Qué están diciendo? Nada, nada. Varias criadas negaron apresuradamente con las manos, evitando su mirada, y fingiendo estar muy ocupadas. Aunque el palacio es grande, hay mucha gente, y en poco tiempo, las pequeñas cosas se saben en todas partes. Sihua, el emperador te está buscando. Cuando llegó Min Fu Gong, rara vez la vio con el ceño fruncido. Sihua tampoco quiso enredarse con esas personas. Entonces se dio la vuelta, caminando hacia el templo. El emperador estaba pintando un paisaje muy común. Saludos, majestad. Ella hizo una reverencia. Luego ve a un lado y muele. Chujin terminó de dibujar esa línea en su mano. Entonces levantó la cabeza para mirarla. Vio que ella tenía una expresión tranquila. No pudo evitar admirar su paciencia. Aun cuando la intimidaban, no se quejaba. Según le contó Min Fu, conociste a la concubina Xian en el jardín imperial. Él no tenía problema en darle una oportunidad. Pero la joven ni siquiera respondió. Tampoco mencionó que la estuvieran atacando. La Noble Consort tiene un carácter más arrogante, pero no es una mala persona. Pero, considerando tu posición de dama de compañía, realmente te hice daño. Si te arrepientes, pareja de versos. No dijo nada más. Repetidamente le has dado importancia a una criada de la corte. Es su máximo límite. Pero esas palabras aún así resultan un poco desagradables. Aun si no tiene intención de apoyarla en lo más mínimo, está bien. Pero también quiere aprovechar esta oportunidad. Asuntos relacionados con la entrada al palacio. Su Majestad, quiero obtener un cargo oficial. Sihua respondió con valentía. No prestó atención alguna a la expresión fría del otro. Afuera del palacio hay más libertad. Sé que no tengo mucha importancia en este palacio. Mejor perseguir un camino con más libertad. Más que decir que ellos dos tienen una relación jerárquica, es más apropiado decir que son confidentes, amigas íntimas. Por eso, ella tampoco evitaba tanto hablar. Entiendo tu intención. Entonces solo puedo desearte que consigas lo que deseas. Él bajó la mirada, concentrado intensamente en pintar la obra que tenía en las manos. Sihua sabía, este tema no volverá a mencionarse jamás. Incluso si ella proponía entrar al palacio por iniciativa propia, es posible que la otra parte no acepte de inmediato. Pero ¿qué importaba eso? Entrar al palacio nunca fue su verdadero objetivo. Establecerse firmemente era su objetivo final. La culpa del emperador ni siquiera puede considerarse justa para Yongjin. Podían retirarla en cualquier momento. Las doncellas del palacio retorciendo el pañuelo, mirada con enojo. Mírame a mí, déjame ver el tuyo. Todos expresan insatisfacción. Claramente, todas son doncellas que trabajan juntas. ¿Por qué Sihua recibe tanto favoritismo? Min Fu estaba parado bajo el alero, observando cómo susurraban entre ellas. No pudo evitar toser 2 veces. ¿Qué están haciendo todos reunidos aquí? ¿Ya terminaron con el trabajo que tenían en las manos? Si están desocupados, en casa no nos importaría darles un poco más de trabajo. Varias doncellas se sobresaltaron. Se dispersaron rápidamente. Atardecía. Sihua tomó su comida y regresó a su habitación. La comida para la doncella mayor del palacio son 2 platos y una sopa. En ella había no solo carne, sino también verduras. Además, un bol de sopa de pescado. Después de tomar unos sorbos de la sopa de pescado, sentía todo el estómago cálido. Bajó la mirada hacia el pescado en el bol. De repente pensó en una pregunta. Sistema. ¿Cuándo aparecen los síntomas tempranos del embarazo durante la gestación? Esto no es seguro. Cada persona tiene un físico diferente. Algunos reaccionan intensamente, mientras que otros no presentan ningún síntoma. Sihua acarició su vientre que no mostraba embarazo, y preguntó algo que llevaba tiempo curiosando. ¿Tienes la función de ultrasonido? En esta época antigua ni siquiera puedo hacerme un examen. Él sabe que también tiene parte de culpa en esto, pero ya ha pasado mucho tiempo. Debería dejarlo atrás, ¿no? Estás exigiendo demasiado, ¿no? Durante tantos años, has sido ignorado. Según las reglas, el emperador tiene que ir al palacio de la emperatriz sí o sí ese día. Chujin frunció el ceño. Cuando Sihua entró con una taza de té, cada vez que va, siempre termina en peleas desagradables. Él sabe que también tiene su parte de responsabilidad en esto, pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya debería dejarlo ir, ¿no? Como emperador, ha sido ignorado por tantos años. Él realmente es muy humilde. Además, en estos años posteriores, él nunca había ido al palacio de la concubina Xian. Cuando Sihua entró con una taza de té, vio que tenía una expresión de dilema en su rostro. Ni siquiera le había preguntado qué quería saber.
Ya escuchó que la otra persona empezó a hablar. Acompáñame al palacio de la reina. Sí. Aún pensaba en cómo acercarse a la emperatriz. ¿No es esta la oportunidad? El palacio Fengwu es la segunda más importante después del Salón del Corazón, como emperatriz. Por supuesto, no puede ser menos espléndido que otros palacios. Magnífico y espléndido. Vigas talladas y techos pintados. Ladrillos rojos y tejas verdes. Cada uno de ellos refleja la posición de la emperatriz. Aunque las puertas del palacio estaban abiertas, al mirar desde afuera, dentro, todo estaba muy tranquilo y desierto, muy silencioso. Los oficiales cumplían con sus respectivas funciones. Siwa seguía a Chu-jin. Ning-fu, el eunuco, llamó con voz calmada. Apenas terminó de hablar. Las damas y eunucos que seguían trabajando se arrodillaron de inmediato. Saludos al emperador. Sobre la llegada del emperador, no solo fue muy tranquilo, incluso mostró cierta preocupación, porque cada vez que el emperador venía, las emociones de la reina se descontrolarán. Siwa seguía a Chu-jin tras él. Una pizca de duda se reflejaba en su rostro. Este palacio está lleno de un fuerte aroma a sándalo. Si no supiera que esto es Fengguan, pensaría que había llegado a un templo. Este asunto también fue discutido en la corte. La emperatriz no sabía desde cuándo comenzó a ayunar y a rezar en el templo. Parece que está orando por la salud de su hijo no nacido. Se escuchan pasos. La emperatriz llegó retrasada. Llegó ayudada por alguien. En su rostro no se ve alegría. Tampoco muestra otra emoción. Salud, su majestad. Que el emperador tenga buena salud y fortuna. Su ropa es muy sencilla, sosteniendo una tira de cuentas budistas. Parece que lo ha rezado durante mucho tiempo. En su juventud, también fue una famosa talentosa en la capital. Tras casarse, fue muy querida por su esposo. El esplendor duró un tiempo. Antes, era la mujer envidiada por todos en la capital, pero ahora parece que ha perdido su color. Ya no puede recuperar aquella sensación. Emperatriz, ¿cómo has estado últimamente? Chu-jin dio un paso adelante, tomó su mano y la guió hacia adentro. La emperatriz retiró su mano sin hacer ruido. Luego, caminó con dignidad detrás de él. Parecía que solo interpretaba ese papel. No hay otras emociones involucradas. Gracias al emperador. Estoy muy bien, mi señora, pero no esperaba que... Por un momento, el aire pareció detenerse. Estaba demasiado silencioso. Tan silencioso que uno no podía evitar golpear el suelo con los dedos del pie. Siwa estaba justo detrás de los dos, observando a la emperatriz con esa expresión inexpresiva. Chu-jin quedó tan sorprendido que se le cayó la mandíbula. Si no fuera porque estaba demasiado herida, ¿qué mujer actuaría así? Pero ella no esperaba. Mientras ella observaba secretamente a la emperatriz, esta también la había notado a ella. Esta doncella parecía un rostro desconocido. ¿Será la nueva favorita del emperador? Rara vez la emperatriz se interesaba por sus asuntos. Chu-jin estaba tan sorprendido que parecía que iba a soltar la mandíbula. Siguiendo su mirada, Siwa estaba parada allí con una expresión desconcertada. Respuesta a la reina. Soy una sirvienta de Palacio Senior recientemente ascendida. Su Alteza la Emperatriz, buenos días. Ella hizo una reverencia correcta, sin que nadie pudiera encontrar ningún error. He oído hablar de ti, dijo la emperatriz. Solo 5 caracteres, pero hace que la gente imagine muchas cosas. ¿Cómo se dice eso que escucha? Siwa sentía en ese momento sentimientos muy complicados. Por eso, ese maldito hombre le preguntó si quería ser concubina hace un segundo. La sirvienta en esa mirada parecía interesante. Mejor ven a servir en esta sala mía. La emperatriz seguía sin mostrar ninguna expresión. Sus palabras sorprendieron a todos. No esperaba que en ese momento el emperador también se involucrara. Si a la reina le gusta, déjala servir contigo. En este momento, el estado de ánimo de Siwa era muy complejo. Por eso, aquel hombre tan desagradable le preguntó si quería ser concubina hace un segundo. Al siguiente instante, la desecharía. Como esperaba, el favor del emperador es lo más inútil. Pero no se debe permitir que tenga contacto con la emperatriz. Eso no está permitido. Ya es hora de cenar. El sirviente entró llevando la comida, una mesa llena de delicias. Al verla, el apetito aumentaba, pero ambos comían por separado. Durante ese tiempo casi no hubo intercambio de palabras. Despidieron respetuosamente al emperador. La emperatriz despidió sin dudar. Ese tono parecía como si hubiera soltado un suspiro de alivio. Se relajó bastante. Escuchar eso casi me causa un infarto. Él quería decir algo, pero no pudo expresarlo. Finalmente me fui. Siwa miraba a su espalda. No pudo evitar maldecir en su interior. Los hombres realmente no son confiables. Pero la prioridad ahora mismo es cómo debe avanzar su plan. No se puede permitir que esta niña lo diga por sí misma. Tienes que tomar prestadas las palabras de otra persona. Solo que cómo hacerlo en concreto. Tiene que pensarlo bien. La reina aún no ha descansado. En este momento está sentada en el patio, disfrutando del atardecer que aún no se ha puesto. Su Majestad la Emperatriz. La sirvienta fue asignada para atender a su majestad. Ella hizo una reverencia. Se quedó allí esperando órdenes. La emperatriz levantó la vista y miró alrededor.
La mayoría de las personas presentes cayeron al suelo. La mayoría de los presentes se retiraron. En realidad te asigné aquí. No sintió ningún dolor en absoluto. Si no tuviera tanta fortaleza mental, ella estaría allí parada. El emperador solo dijo que atendiera con cuidado a su majestad. Ella estaría parada allí, permitiendo que otros la observasen. Realmente te ha asignado aquí. Ya está empezando a sudar ahora. Tú sí que sabes hablar con gracia. La emperatriz extendió la mano y tomó una taza de té cercana. Soltó una risita desdeñosa. Incluso la concubina Xian lo dijo ante mí. Entre tú y el emperador. No es ordinario. Al escuchar esto, Siwa se quedó sorprendida. Rápidamente se arrodilló. Eso fue solo una muestra de la indulgencia del emperador hacia la sirvienta. La sirvienta no se atreve a tener otras intenciones. Por favor, majestad, que lo juzgue usted. Eso es algo que no gusta en la corte. Personas sin derechos MYRQ. Pero, ¿qué se puede hacer? Solo que las condiciones asignadas por el sistema no son nada buenas. No sé por qué. Ella siente que la emperatriz sabe todo, pero actúa como si no le importara. No necesitas ponerte nerviosa. Solo estoy hablando contigo de manera casual. La emperatriz dejó la taza de té que tenía en la mano. Luego señaló un lugar al lado. Siéntate. Si eres alguien a quien él tiene en su corazón, naturalmente, no puedo ponerte en aprietos. Sí. Ella estaba rígida como un trozo de madera, con las manos entrelazadas debajo, con los dedos de los pies apretando el suelo. La emperatriz realmente es digna de su título. Después de varias conversaciones, no puedo entender en absoluto qué quiere hacer la otra persona. Yo te dije, no tienes que ponerte nerviosa, pero la forma en que me miraste hace un momento, esto me recuerda a un trabajador enemigo. ¿Quién? Casi lo dijo sin pensar, pero luego se tapó la boca de inmediato. Eso fue un poco inapropiado. Sin embargo, la emperatriz no le dio importancia. Solo observaba pensativamente el horizonte. Mi propia hermana menor. La emperatriz tenía una hermana legítima, pero se dice que murió en el parto. El niño tampoco nació. Estuvo demasiado tiempo retenido en el vientre. Cuando nació, estaba azulada y morada. Al segundo año de casarse, su esposo tomó otra concubina. Esa pobre mujer. Al final no quedó nada. La familia de su esposo tomó una concubina al segundo año. Tampoco se parecía a su hermana legítima, pero en lo que sí se parecía, son esos ojos, cuando ella miraba a esta servidora en aquel entonces, igual que cuando hoy miras a esta majestad. Había un matiz de nostalgia en el tono de la reina. Aquellos días fueron realmente felices. Si ella todavía estuviera viva, seguramente tendría la misma edad que tú. Ella levantó la cabeza, mirando al cielo. Hay lágrimas en las esquinas de mis ojos, como la hija mayor de la familia. Desde que nació, fue educada para ser una emperatriz adecuada. Nadie realmente se preocupaba por sus alegrías ni tristezas. Solo su hermana menor es la única que se preocupa por ella. Ella le preguntaba si le dolía cuando era castigada. Le preguntaba si le dolía. Ese niño que solo existía en su memoria, ¿habrá reencarnado ya en otro cuerpo? Cerró los ojos. Las escenas de su infancia parecían aún vívidas, pero cuando abrió los ojos, todo se volvió realidad. Aquí no necesito que me sirvas, pero si te gusta quedarte, entonces quédate. Luego la gran dama le asignó una nueva habitación. La reina parecía fría, pero en realidad era bastante compasiva. Podía ver a través de las pequeñas artimañas de otros, pero mantenía distancia. Por eso ocupó firmemente su posición durante muchos años. Así pasaron varios días. La tranquila Siwa se adaptó a su nueva vida. No esperaba que ese día una joven sirvienta la encontrara. Dijo que alguien afuera la estaba buscando. Siwa no entendía por qué. Este funcionario Fengwu. No debería haber nadie que se atreviera a molestarla. Incluso la concubina Xian de aquel día. Por respeto al emperador, solo se atrevió a ponerle algunas dificultades con palabras. Pero después de salir del palacio Fengwu, debería estar bien. Puso una mano sobre su rodilla. Pasó todo un día en el palacio Fengwu. ¿Se ha acostumbrado? Luego la dejó. Apresuradamente hizo una reverencia. Que su majestad tenga buena fortuna. No es necesario hacer reverencia. Ven ante mí. Cuéntame, ¿cómo está la reina estos días? Él puso una mano sobre su rodilla, mientras con la otra tomaba la taza de té. Primero tomé un sorbo, luego la bajó. La emperatriz no tiene ningún problema grave. Solo parece algo exhausta. El clima ha sido cambiante en los últimos días. Quizá ha cogido un resfriado, pero constantemente hay médicos imperiales que revisan su pulso para asegurar su estado. Debería estar bien. Aparte de eso, ¿ha notado algo más? Al escuchar esto, Siwa tuvo un pensamiento. ¿Realmente el emperador la habría entregado a la emperatriz? ¿Es realmente solo por la ocurrencia de la emperatriz? Me temo que aunque la emperatriz no lo mencione, el emperador también encontrará la manera de enviarla a Fengwu. Realmente estoy impresionado. Solo la hicieron actuar como su confidente, aunque sé que la familia imperial carece de sentimientos. Todavía le cuesta aceptarlo. Su majestad. Apenas llevo unos días aquí. Incluso si pasa algo, no se podría descubrir en este momento, ¿verdad? Lo sé. Chu Jin suspiró, y luego expresó su opinión.
Probablemente la verdadera culpable detrás del veneno es la doncella íntima que tuvo la emperatriz. No hace falta decir que está sospechando. Siwa mostró una expresión complicada. De repente me sentí un poco enfermo. Después de tantos años de matrimonio, ¿no tienen ni un poco de confianza? Además, la emperatriz se molesta si él le presta demasiada atención. ¿Para qué iba a envenenarlo? Realmente me rindo. También lo sé. Solo que temo que alguien con malas intenciones use a la emperatriz como instrumento. Siwa. Desde lo alto, el frío es insoportable. Cuanto más escucho, más ganas me dan de reír. En resumen, es pura desconfianza. Es realmente triste. Usted lo sabe mejor que nadie. Pensaba que la otra persona la había abandonado, pero resulta que la enviaron como espía. ¿No temen que algún día la atrapen? Y que la emperatriz la castigue. Cuanto más pensaba, más se enfadaba. No puede evitar responderle. Su Majestad. Los jóvenes esposos han llegado hasta aquí, no ha sido fácil. Usted conoce muy bien cómo es la emperatriz. Usted lo sabe mejor que nadie. Después de decir esto, rápidamente llamó al sistema. ¿Qué pasa si muero en este mundo? Ella casi le dice directamente al emperador. En caso de que la otra parte se enfade, arrástrala y golpéala hasta matarla. ¿No sería terrible? ¿Por qué moriría? Si el anfitrión está en el mundo de la misión, entonces solo podrá empezar de nuevo, hasta que completes la misión. Hablando de forma sencilla y directa, si no completó la tarea, se quedará atrapada en este mundo para siempre. En ese caso, ella se sintió tranquila por el momento. En el peor de los casos, empezará de nuevo. Sorprendentemente, el emperador no estaba enojado. Está bien, puedes irte primero. Más adelante pensaré en cómo traerte de vuelta. Él bajó la mirada. Parece algo triste. Siwa no mostró ninguna emoción interna. Ella simplemente actuó como si le importara. Su Majestad. El otoño está llegando y el clima cambiará. Debe cuidar su salud imperial. Después de decir eso, hizo una reverencia y se fue. Actuar en estas cosas. ¿Quién no lo haría? Y la primera cosa que hizo al regresar fue ir a ver a la emperatriz, para contarle lo que el emperador le había pedido hace poco. Algunas cosas. Los involucrados no deberían estar al tanto. Además, ella también confirmó con Xiao Bea que había oportunidad de empezar de nuevo. Por eso quería hacer lo que deseaba. La emperatriz la miró atónita así. No temes que yo me enoje. Te sacaré a rastras y te golpearé hasta matarte. Solo siento. La reina es una buena persona. No debería ser desconfiada de esta manera. Incluso los extraños que conoce desde hace pocos días confían tanto en ella. Y aquel que está con ella día y noche. Su esposo con quien ha estado enamorada durante años. Pero no te daré ninguna confianza. De repente, la emperatriz quiso sonreír, pero no pudo hacerlo. Luego miró hacia Siwa, que estaba un poco nerviosa a un lado. Señorita Siwa, gracias por contarme esto. De lo contrario, nunca lo habría sabido. La personalidad de Chu Jin. Si quiere ocultar algunas cosas, si no quiere que otros lo sepan, puede ocultarlo para siempre completamente. Pero tú, en esta situación ahora, ¿no está ni siquiera dispuesto a darte un estatus? La emperatriz de repente pensó en otra cosa. El emperador fue envenenado, y luego comenzó a valorar mucho a una doncella palaciega. Entonces, ¿qué pasó en medio de todo eso? Solo piénsalo y te quedará claro. Siwa extendió la mano y se rascó la parte posterior de la cabeza, con una sensación algo ingenua. La sirvienta solo piensa que el harén no es el hogar de los esclavos. El emperador también le prometió a la esclava que la dejará salir del palacio cuando llegue a la edad adecuada. Me temo que no será así. La emperatriz soltó una fría carcajada. Solo encontraba risible su ingenuidad. Que una mujer del emperador pueda quedar desamparada afuera, probablemente después de ser destituida. Algo malo sucederá. Además, ella sabe tantas cosas. Al escuchar esa fría risa, Siwa de repente comprendió algo. Parece que ella fue demasiado ingenua. Pero, en fin, está bien. Ella realmente no quería abandonar el palacio. Todo esto no es más que una estrategia de aparentar dejar ir para atrapar. Puedes estar tranquila, ya que se queda aquí conmigo. Entonces la protegeré. Niña tonta. Recordar. No se puede confiar en las palabras de los hombres. Cuando se vaya, Siwa solo sintió un gran alivio. Como esperaba, ella no está hecha para ocultar cosas. También es porque el emperador es demasiado engreído. ¿De verdad creen que ella guardará el secreto? Los días en el palacio Fengwu son muy despreocupados. No tiene que levantarse temprano para ayudar a vestirse. Tampoco tiene que hacer ningún trabajo. Solo necesitas demostrar tu presencia delante de la reina. Es una vida muy relajada. Y pasó algún tiempo. Siwa comenzó a sentir náuseas del embarazo, pero siempre comía en su propia habitación, por lo que nadie se dio cuenta. Ella pensaba cuándo revelar que estaba embarazada, pero no se atrevía a decirlo directamente. Justo cuando estaba preocupada, de repente llegó una oportunidad. Fue como si, al cabecear, le hubieran traído una almohada. Llegó la concubina Xian. Señora. Todos estaban arrodillados a la entrada para recibirlo. La concubina Xian miró a Linger a su lado.
Le hizo una señal con los ojos. Linger entendió. Sacó un alfiler del manguito, como si fuera un accidente. Cuando llegó a poca distancia de Siwa, el pasador de cabello de repente se cayó. Cayó a su lado. Señorita Siwa, ¿podrías ayudarme a recogerlo, por favor? Ella no puso ninguna excusa. Simplemente esperó con naturalidad a que la otra persona lo recogiera. Al mirar el pasador caído en el suelo, Siwa comprendió la intención de la otra, pero ella estaba esperando precisamente esta oportunidad. Así que se agachó, recogió el pasador del suelo, luego se lo entregó. Y efectivamente, al siguiente segundo, Linger fingió que se le resbalaba de la mano. La horquilla cayó al suelo y se rompió en 2 pedazos. Señorita Siwa, ¿tienes algún problema con nuestra emperatriz? ¿Por qué romper el pasador favorito de la emperatriz? Esta obvia jugada, cualquiera con ojos abiertos puede entenderla, pero ellos simplemente, aunque lo entienden claramente, no pueden decir nada. Este tipo de cuestiones son básicamente irresolubles. Si no lo recoges, eso es desdén hacia la concubina imperial. Si lo recogiera, sería la situación actual, sabiendo que esto es una trampa. Sin embargo, aún así tuvo que entrar. Siwa entendió claramente en su interior, pero en apariencia, mostraba una expresión de miedo, pero al observar con detenimiento, tú realmente lo rompiste. Le suplicó a la emperatriz que la castigara. Al mismo tiempo, en su interior llamó en silencio a Xiao Bea. Recuerda hacer más ruido después, por favor. ¡Qué atrevida eres! ¿Sabes que esta horquilla fue traída por la familia de esta su majestad? Esta su majestad la lleva casi todos los días consigo. Resulta que lo rompiste en pedazos. ¿Eres consciente de tu culpa? Su expresión parecía bastante enojada, pero al observar con más cuidado, se podía notar en sus ojos un atisbo de alegría maliciosa. Solo una sirvienta, y aún así quiere imponerse sobre ella. Hay que darle una lección. Realmente cree que este harén lleva su apellido Siwa. Su majestad. La sirvienta Ming Fu claramente ya lo había tomado y entregado. Fue la señorita Linger quien no lo sostuvo con firmeza. La sirvienta no sabe cómo fue que se cayó. ¿No quería la concubina Xian buscar problemas? Ella simplemente hizo lo que ella le pidió. Efectivamente, escuchó cómo ella se contradecía. La concubina Xian, furiosa, parecía que le salían vapor por las narinas. Está bien, está bien. Una pequeña sirviente del palacio. Incluso cuando comete un error, se niega a admitirlo. Entonces te castigarán a que permanezcas de rodillas aquí hasta que te sientas sobria. Sus labios se pusieron pálidos. Sin embargo, sus labios se levantaron lentamente. La buena obra comienza oficialmente. Siwa mostró una expresión llena de humillación, pero no podía evitar aceptar todo esto, obligada a aceptar la gracia. Muchas gracias, madre concubina Xian. Bajo el sol abrasador, la joven vestida de sirvienta del palacio estaba arrodillada en el suelo. En poco tiempo, comenzó a sudar profusamente en la frente. Su color de labio se vuelve pálido. Su cuerpo también temblaba. Solo pasaron unos minutos, pero parecía que había estado de rodillas durante varias horas. La concubina Xian no pudo evitar sentir algo de extrañeza. ¿Esta mujer tiene una constitución tan débil? ¿Qué gran presencia tiene la concubina Xian? Hasta la regañan a uno y parece que me están regañando a mí. En ese momento, la emperatriz salió de adentro. Ella estaba un poco frustrada porque no podía moldear la situación. ¿Acaso esta niña tonta quiere enfurecerla hasta matarla? No sé cómo encontrarla cuando me hacen bullying. Si no fuera porque la sirvienta acaba de informar, porque tiene esa capacidad. En este momento, la concubina Xian es la que más se mantiene firme. Ella solo quiere usar estas pequeñas artimañas, que todos en el fondo conocen, pero no hay nada que puedan hacer. Este es el harén. No tienes poder ni influencia, solo puedes aguantar. Pero la emperatriz tampoco es alguien fácil de tratar. Ella puede mantener firmemente su posición, porque tiene la capacidad para ello. De lo contrario, con tantos años de indiferencia hacia el emperador, ya le habrían quitado el sello imperial hace tiempo. Aunque quiera reprender, también he venido yo misma. Que tú te entrometas de esta manera, eso significa que no me respetas. La concubina Xian se apretó los labios. No se atrevió a decir nada más, teniendo en cuenta que el que mucho habla, mal empieza. Mejor sería no decir nada y así. Bajó la cabeza y echó un vistazo a alguien que parecía a punto de derrumbarse. No pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esto ya no podía seguir así. Mientras tanto, Siwa también quedó completamente convencida por la estrategia impecable de Xiao Bea. Quería que hicieras un escándalo para que se notara, pero nadie te pidió que fueras tan lejos. Justo cuando su cabeza daba vueltas y se sentía mareada. Hospedera, por favor, tenga confianza. Cerró los ojos y todo pasó en un instante. Luego se oyó un chapoteo. La persona que estaba arrodillada de repente se desmayó. Hay un olor a sangre en el aire. El rostro de Siwa estaba pálido, tirado en el suelo como una muñeca rota. Si no fuera por el pecho que aún subía y bajaba, parecía haber sido desgarrada. Cuando todos quedaron atónitos, una doncella, Siwa, de repente gritó sorprendida. Madama, Siwa estaba sangrando.
La emperatriz rápidamente llamó a las damas de la corte para que acudieran. Levantar a alguien. Rápido, rápido, rápido. Levántala y ponla en la cama. Además, pronto, el doctor Zhang entró con su botiquín. Luego se volvió para mirar a la concubina Xian. Sus ojos reflejaban cierta frialdad. No sé. La concubina Xian todavía tiene la costumbre de usar castigos privados. Eso realmente desacredita el título de concubina Xian. Se dice que incluso un perro merece ver a su amo. ¿Qué clase de sirviente de palacio se atreve a humillarla tan descaradamente? Esto no es más que darle un golpe a su orgullo. La concubina Xian se quedó sin palabras. Solo hizo que alguien se arrodillara unos minutos, y hasta le hicieron sangrar los pantalones. Esto es incluso más delicado que ellas, las concubinas. Cuando la consorte fue maltratada por la emperatriz madre, en aquella época, tuvo que arrodillarse mucho más tiempo. El doctor Zhang entró rápidamente con su caja de medicinas. Sacó un pañuelo para colocar debajo de la muñeca. Luego empezó a tomar el pulso. Apenas la colocaron no pasó mucho tiempo. Él no pudo evitar fruncir el ceño. Doctor Zhang, ¿cómo está la situación? El médico Zhang es el que ella más confía. Durante estos años, el cuidado de su cuerpo también ha sido realizado por él. Su Alteza la Emperatriz. Esta doncella llamada Sigua. Ella. El doctor Zhang parecía tener dificultades para hablar. ¿Ella qué tiene? Si tiene algo que decir, dígalo directamente. La concubina Xian estaba un poco impaciente. El doctor Zhang exhaló un suspiro pesado. Apretó los dientes, parecía haber tomado una decisión. Ella presenta signos de aborto espontáneo, pero ahora ya está estable. Solo necesita prescribir medicamentos para asegurar el embarazo. El doctor Zhang quedó sorprendido. Una criada estaba embarazada. ¿Qué significa esto? Aquí solo pueden ser doncellas o eunucos. ¿De dónde vendrían relaciones sexuales para que esté embarazada? ¿Acaso tuvo un romance con algún guardia imperial? Esto equivale al delito de profanar y desordenar el harén. Pero Su Alteza la Emperatriz parece bastante preocupada. Él no se atreve a recetar medicamentos a la ligera, así que se quedó allí parado, esperando la respuesta. Abortó. ¿Y esa pequeña sirvienta? ¿A quién pertenecía este niño? Sigua, esta doncella, antes estaba en el pabellón de cultivo del corazón. Luego también fue en su lugar. Es imposible que haya tenido contacto con otra persona. La única señal apuntaba a el emperador que fue medicado hace un mes. No solo pensó en esto. La concubina Xian también lo pensó. Embarazo. Le hizo un aborto para la emperatriz. La concubina Xian tenía los ojos rojos por la angustia. Parecía estar poseída por la locura. ¿Qué puede hacer una pequeña sirvienta en la corte? Es simplemente una audacia desmesurada. Médico Zhang, trae para mí la sopa Luz. Ella casi explota de rabia. Hay tantas concubinas en el harén. Ninguna había quedado embarazada en tantos años. Ella, una pequeña. ¿Cómo podría tener un hijo del emperador? Fue hasta que la emperatriz recobró la conciencia. Procedió rápidamente y con determinación a manejar lo que siguió. Este embarazo debe mantenerse. Este es el primer príncipe en los 10 años desde que el emperador ascendió al trono. Por supuesto, debo ser magnánima. Emperatriz, ¿estás realmente tan tranquilo dejándola criar al bebé en tu palacio? ¿Cómo no sabía que eras tan generoso? La concubina Xian soltó una carcajada con desprecio. Si no, quizás nadie sabría lo que ocurrió hoy. Solo temen que alguien manipule la medicina. La emperatriz, al ver a la concubina Xian tan inquieta, no pudo evitar sonreír con desdén. También soltó una fría sonrisa. Tú y yo sabemos claramente qué pasa con ese niño. Por supuesto que debo ser magnánima. De lo contrario, serían personas mezquinas y estrechas de miras. ¿No sería terrible? Claro. Yo, en realidad, todavía tengo que agradecerte. De lo contrario, temo que nadie sabría lo ocurrido hoy. Un mes de embarazo. Justo puede detectarse. Se estima que Sigua ni siquiera sabe que está embarazada. La emperatriz en realidad no tiene grandes expectativas. Ella hacía tiempo que había renunciado al emperador. Pero esta sirvienta tiene una personalidad muy similar a su hermana. Ella quiere protegerlo. Solo que esta doncella tiene un temperamento muy parecido al de la hermana menor. Ella hace tiempo que no tiene sentimientos por el emperador. Le recordó al niño que había matado. Manda a alguien a informar. También envía a alguien a la emperatriz viuda. Emperatriz. Le hizo recordar a su propio hijo perdido. Si esta cuestión realmente se divulga, ¿qué beneficio te trae eso? La concubina Xian miró a la emperatriz con incredulidad. Esta mujer está embarazada. Además, es la única mujer embarazada en el harén. ¿Y si ella quiere usar a este niño para alcanzar algún propósito? ¿El asunto de que la madre se vuelve valiosa gracias al hijo? ¿En qué dinastía no ha sucedido? Yo te aconsejo que hables con cuidado. La emperatriz le lanzó una mirada ligera. Realmente no lo entiendo. Y ahora está embarazada. ¿Por qué ahora actúa como una mujer alborotada? Ella naturalmente sabía. Una mujer que está embarazada del hijo del emperador. Su amenaza hacia ella. Pero eso solo le asusta a quien no tiene cerebro. Son cosas que solo causan miedo. Ellas cuentan con el respaldo de su familia de origen. ¿Cómo podría una doncella sin poder ni influencia manejar eso?
Esta concubina Xian es realmente descarada. El emperador y la emperatriz Dowager están jugando ajedrez en el palacio Shou-Kang. Escuchando el informe de la criada, la emperatriz viuda casi se ahoga con un sorbo de té. Miró incrédula a la doncella que traía el reporte. Esta cosa que ensucia el harén. ¿De dónde sacó el valor para mezclarse con los hombres? Además, está embarazada. Ejem. El emperador tosió levemente a un lado. Madre emperatriz. Si la suposición de mi hijo es correcta, ese niño debería ser mío. Siwa se durmió y se despertó fresca y despejada. Casi al despertar, oyó afuera ruidos caóticos. Anfitriona, te causé un síntoma de casi aborto. Ten mucho cuidado. No hagas que se descubra. Xiao Bea advirtió preocupado. Ella cerró los ojos. Respondió de manera indiferente. Luego escuchó atentamente los sonidos fuera. La habitación anexa afuera. La concubina Xian estaba arrodillada con el rostro pálido. Quien estaba sentada al frente no era la emperatriz, sino la emperatriz viuda y el emperador. Después de saber que este niño era del emperador, madre e hijo se apresuraron rápidamente hacia el palacio Fengwu. Este es el primer niño en 10 años. Si realmente perdió al bebé, ni siquiera tendrían un lugar para llorar. Al llegar averiguaron la situación. Querían saber cómo Siwa tuvo el aborto espontáneo. Cómo pudo pasar de esta manera sin razón aparente. Si fue la emperatriz quien la perjudicó, o si fue por su propia negligencia. Después de escuchar la explicación de la sirvienta del palacio, la emperatriz viuda se enojó muchísimo. Como campeona anterior de intrigas palaciegas, ¿cómo podría no conocer las complicaciones detrás de todo esto? Su Majestad la emperatriz viuda, Su Majestad el emperador, su sierva realmente no fue intencional. Yo tampoco sabía que esta sirvienta estaba embarazada. Si lo hubiera sabido claramente, definitivamente no habría actuado de esta manera. Mi intención solo era enseñarle algunas reglas. De ninguna manera ninguna intención de perjudicar a la sucesora, la emperatriz viuda, Su Majestad el emperador. Estoy siendo injustamente acusada. Concubina Xian, realmente muestras un gran poder. La sirvienta que Su Majestad otorgó a la emperatriz. ¿De dónde sacas el valor para reprenderla? Para enseñar una lección. Solo la emperatriz tiene ese derecho. Tú estás usurpando funciones. ¿Acaso quieres reemplazar a la emperatriz y ocupar su lugar? La emperatriz viuda la miraba con el rostro pálido y severo. Al pensar en estos 10 años, el hijo que tanto esperaron casi se pierde. Aún ahora tiene un ligero temor en el pecho. Concubina Xian seguía llorando y suplicando, echando la culpa a la sirvienta personal, Linger, diciendo que fue ese criado quien actuó por su cuenta. También me tenían completamente a oscuras. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ella no muestra ninguna intención de arrepentirse en absoluto. Concubina Xian, esto no tiene nada que ver con concubina Xian. Chu Jin también se cansó de escuchar sus excusas. Él aún quería saber qué estaba ocurriendo con Siwa. Anuncio mi orden. La concubina Xian se mete en funciones que no le corresponden. Lo siguiente es contra el superior, sospechoso de asesinar al heredero al trono. Aunque se tiene en cuenta que ella no estaba al tanto, entonces será confinada en la condenada sin rescate, sin poner en peligro su vida. Ya ha sido tratado con indulgencia por él, pero inesperadamente, la emperatriz intervino con una frase fría. Cuando la concubina Xian supo que Siwa estaba embarazada, pensó en pedir al doctor Sang preparar un remedio abortivo. Al decir esto, la concubina Xian supo que estaba completamente perdida. Como era de esperarse, al siguiente segundo el emperador lo pateó hasta hacerlo caer al suelo. Llévense rápidamente a esa loca, lávenlo y arrástrenlo fuera para mí. El eunucho que estaba al lado recibió la orden. Inmediatamente la arrastraron fuera. La concubina Xian ya ha perdido influencia. No hay esperanza de recuperación. Así que ya no se molestan en mostrar respeto como antes. En ese momento, RD volvió a gritar. Emperador, gran emperatriz. La señorita Siwa ha despertado. Al poco tiempo, 3 personas entraron apresuradamente. Sus expresiones faciales eran diferentes. La sirvienta entregó. Siwa se esforzó por levantarse y hacer una reverencia a los 3. Su rostro mostraba algo de nerviosismo. Parecía no saber qué había pasado. Está bien. Ahora también estás embarazada. Dejemos esas formalidades de lado. La gran emperatriz la obligó a recostarse. La hizo que permaneciera tranquilamente en la cama. Luego, con tono cargado de sinceridad, dijo, tu misión actual es simplemente darme un nieto varón que sea heredero. No necesitas preocuparte por nada más. El emperador asintió en acuerdo. Si hay algo que falte, aunque vayas a dar órdenes, no debes hacerte daño a ti misma. Tampoco debes perjudicar al niño. La emperatriz simplemente dijo una palabra. Estaba completamente confundida. ¿Todavía te sientes incómoda? El doctor Sang aún no se ha ido. Confía en que la emperatriz tampoco pensará que hay algo incorrecto en ella. Su humilde sierva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué niño? ¿Qué es esto? Siwa estaba un poco atropellada al hablar. Ella miró desconcertada a varias personas, todo su rostro cubierto de sudor, aunque las palabras de la emperatriz le dieron un cálido consuelo. Pero en esta situación, es mejor mantener la fachada.
Confía en que la emperatriz tampoco pensará que hay algo mal en ella. La emperatriz viuda sonrió alegremente mientras tomaba su mano. La sirvienta no tiene nada que desear. Desde que te vi, supe que eras una buena muchacha. Eres una bendecida. Ya tienes un mes de embarazo. Por supuesto, no hace falta que yo diga de quién es el niño. El hijo. Tengo un hijo. Sihua abrió mucho los ojos, manos tocando inconscientemente el abdomen. Sí. Sihua. Yo, el emperador, sabía que eras una buena muchacha. Que tengas buen cuidado y me des un hijo varón. ¿Qué deseas? Todo lo que quieras, te lo concederé. Chu-jin vino. La felicidad en su rostro era imposible de ocultar. Si en este momento, ella dijera que quiere salir de palacio, es seguro que esas personas la confinarían. Mejor no desafiar sus límites. La sirvienta no desea nada. Ella negó con la cabeza. Su rostro aún parecía un poco pálido. La hacía parecer inocentemente pura e ingenua. Además, se autodenominaba sirvienta. Ya que eres la mujer del emperador, entonces debes tener un rango, ¿no crees? La emperatriz viuda lanzó una mirada al emperador. Esta cosa problemática. Sí. Debes tener un rango, ya que ella es la madre de mi hijo. ¿Cómo podría ser simplemente una sirvienta de palacio? ¿Qué rango deseas? Dímelo a mí. La comisura del ojo de Sihua se contrajo levemente. La reina madre y el emperador, ¿no estarán un poco desquiciados? ¿O es que están demasiado emocionados? Por eso actúan así. La emperatriz pareció percibir su incomodidad. Dio un paso adelante. Le acomodó la colcha con cuidado. De paso, para aliviar la situación, dijo, ya que es la consagración como concubina, ¿cómo puede ser algo decidido de manera impulsiva? Mejor nombrarla primero como belleza. Y cuando este asunto se anuncie al mundo, se elevará su rango. Así se mostrará la importancia que la familia real le otorga, para que no quede como una mujer abandonada después de dar a luz. Sihua también comprendió sus buenas intenciones. Por eso le lanzó una mirada agradecida. La emperatriz acarició tranquilizadora la coronilla de su cabeza. Luego miró al emperador y a la emperatriz viuda. Que se quede tranquila aquí conmigo. En un momento daré órdenes. Limpiar el pasillo lateral. Principalmente porque en todo el harén solo ella está embarazada. ¿Cuántos ojos estarán vigilándola? Si llegara a ocurrir algún error por descuido, eso sería realmente problemático. Yo creo que ella cuide el embarazo en el palacio Yangxin tampoco está mal. Chu-jin miró a la emperatriz con expresión significativa. Este es el único heredero imperial en los 10 años de la nueva dinastía. La dinastía tendrá sucesión, y el reino será suficientemente estable. Esos ministros no seguirán protestando. La emperatriz viuda guardó silencio un momento. Luego decidió firmemente que se críe en el palacio Fengwu. Emperatriz, durante este tiempo te encargo esto. Este es el único nieto imperial de esta viuda. No debe ocurrirle ningún accidente. Cuando ese niño naciera, te dejaré que te encargues de cuidarlo. Pero la emperatriz no ha tenido hijos durante muchos años. En el trono, su majestad. Tú llevas una buena relación con ella. Supongo que también tratarán bien a ese niño. Los ojos serenos de la emperatriz. Aparecieron unas pizcas de burla en su expresión. Ella aún pensaba que el emperador y Sihua tienen cierta relación afectuosa. No esperaba que fuera tan fría y distante. El niño aún no ha nacido. Solo pensaba en la separación entre ellas, madre e hijo. Emperador, ¿siempre ha sido tan implacable? Durante todos estos años, ella ya está acostumbrada a su falsedad. Por eso, en este momento, no le da ninguna misericordia. Emperatriz, solo quiero compensarte, mi emperador. Chu-jin tenía el rostro pálido. ¿Cómo podría no conocer el dolor de la separación entre madre e hijo? Pero la emperatriz no ha tenido descendencia durante años. ¿Qué tormenta sangrienta habrá en la corte esta vez? Él está protegiéndola. Si sacrificando la felicidad de otra mujer se puede salvar a la concubina. Lo siento, pero no puedo cumplir con esa orden. Ella solo quiere a su propio hijo. Claramente sabes que eso es imposible. Esto realmente puede herir a Sihua. Intenta mantener una actitud amable y cordial. Sihua es una joven bendecida. Ella pudo quedar embarazada esta vez. La próxima seguro también podrá tener éxito. Cuando en el futuro él suba al trono. Tú necesitas un hijo. Mi hijo también necesita un apoyo fuerte. ¿Lo entiendes? Él tiene intereses propios. Esto ciertamente dañará a Sihua. Pero ese interés propio es necesario. Porque lo que realmente le importa son el país y la nación. El futuro heredero. ¿Cómo podría la madre ser una sirvienta, cuando algún día suba al trono? ¿Qué estarán diciendo esos grandes ministros? En realidad, también están usando la identidad de la emperatriz. Solo buscan un buen camino para este niño. Aunque en el futuro sea su único hijo, podrán seguir un camino sin dificultades. Es mucho mejor que un viaje lleno de peligros. La reina es una persona inteligente. Entender algo al instante. Por eso, en ese momento su expresión también se suavizó un poco. Ese es su primer hijo. No puedo. Ella no puede, solo porque no tiene hijos, hacer que otros también pierdan a los suyos. Para los demás, eso es demasiado doloroso. Emperatriz,
No soy ese tipo de persona sin corazón. En su momento, naturalmente compensaré a Sihua. Solo mi hijo. Le daré lo mejor de todo. Aunque él siente simpatía por Sihua. A mí también me gusta un poquito. Pero ese cariño, al final, no puede vencer al reino y al país. Puede hacer todo lo posible para mejorar su rango. Incluso convertirla en gran noble consorte. Pero el hijo debe ser legítimo. Este niño es el único nacido por la reina. Para que en el futuro pueda heredar el trono legítimamente. Quizás esta sea la primera vez en tantos años que discuten tan tranquilamente. Hay cosas que todos saben en su interior, pero no pueden decir abiertamente. Una reina es una reina, aunque durante años no haya tenido descendencia. Sigue siendo la mujer más respetada de este país. Pero Sihua nunca podrá ser emperatriz. Su identidad como sirvienta es su mayor mancha. También fue desfigurada por ti. ¿Cómo podría no entender estas cosas? Su corazón sigue muy conflictuado, que la hacen tratar a personas como su hermana. Chu Jin, después de hablar, extendió la mano con cautela para atraerla. Ella realmente no puede soportarlo en su corazón. Emperatriz, sé lo que pasó antes. Fue yo quien te falló. Pero la concubina noble estuvo contigo encerrada en el palacio muchos años. También te arruinaste el rostro. Nunca te he castigado por nada. Después de todos estos años, ya deberías dejar atrás los rencores de aquel entonces. Chu Jin, tras decir esto, tentativamente extendió la mano para atraer al otro. Lo abrazó en su pecho. La emperatriz parecía haber perdido el alma. Allí parada, dejando que la manipularan. Después de todos estos años, ¿realmente se pueden dejar atrás estos rencores? Ellos son una pareja joven, que han recorrido juntos los años de sus vidas. La única barrera es ese niño aún por nacer. Años de fundación emocional. No es algo que se pueda dejar atrás de un momento a otro. Lágrimas caían sin que ella lo notara ni sintiera. Parece que llevaba tanto tiempo escondiendo su sufrimiento. Y también se desprendieron juntas. El eunuco Minfu sostiene el batidor en su mano. Sonreía con cierta satisfacción. La relación entre el emperador y la emperatriz puede aliviarse. Esa es, en realidad, una gran fortuna para la gran Yin. Aquí todavía no lo sabe Sihua. Alguien está tramando en su contra al niño en su vientre. Después de tomar esa medicina para asegurar el embarazo, todo en su boca sabía a amargo. Ordenó a las sirvientas que le trajeran agua tibia para enjuagarse la boca. Así, se sintió mucho mejor. Tras revelar su embarazo, ella misma se relajó bastante. No importa lo que haya pasado antes. Ahora ella es la única mujer embarazada en todo el harén. Por lo tanto, seguramente debe recibir atención especial. Sichen, hay una emoción que deliberadamente ha sido ignorada por ella. Y en este momento no pudo evitar que surgiera esa emoción. Eso es sentirse deprimida. Absolutamente no pueden. La única desventaja sería para ella misma. ¿Qué quería decir la emperatriz viuda? Ella en realidad también lo sabía claramente. Si este niño nace como un hijo del dragón, puede moverse más a menudo. Entonces, ella solo será madre consorte, no madre verdadera, con los hijos, y también beneficiará a todo el reino. La única relación no buena, a veces una mente clara, también puede ser bastante doloroso. Ella acaricia suavemente su vientre, reflexionaba en su mente, ella debe vivir bien, y ver crecer a su hijo con felicidad. La reina es una excepción, pero los demás en la corte, absolutamente no pueden. Cuando el médico imperial vino a tomarle el pulso al día siguiente, le explicó las precauciones diarias. También le dijo que su condición era buena, sin ninguna secuela, puede caminar más. No necesita estar acostada todo el tiempo. Esta vida es simplemente muy cómoda. Claro, excepto para lidiar con ese pequeño bobo del emperador. Cuando Chu Jin llegó, Sihua acababa de vestirse. Planeaba ir a ver a la emperatriz para desayunar. Saludar al emperador. No hay necesidad. Ahora estás embarazada. No hace falta este tipo de formalidades vacías. Chu Jin avanzó rápidamente. Está bien, no hace falta. Miró su figura delgada. No pudo evitar murmurar algunas palabras. Demasiado delgada. ¿No has comido bien? Ya has comido esto por la mañana. En la mesa había gachas claras y pequeños platillos. Parecía que no tenía apetito. La cocina imperial te ha descuidado. Al verla no hablar. La cara de Chu Jin no se veía bien. Su tono sonaba un poco enojado. ¿Qué hacen en la cocina imperial? Emperador. No, no, no. No es eso. Sihua temía que dijera cosas imprudentes. Rápidamente le sujetó la mano. Desvió su atención. Esto me lo preparó la pequeña cocina del funcionario Feng Wu. El sabor está bastante bueno, aunque parece que no hay muchas variedades. Pero la cantidad es bastante grande. Ella no puede terminarlo todo ella sola. Además, pensaba que después haría que algunas sirvientas que la atienden comieran con ella. No esperaba que el emperador viniera, pero ella no estaba sorprendida. Simplemente no está muy claro qué sucede por el lado de la emperatriz. Así, ¿realmente no hay ningún problema? Después de tener al niño. Entonces no le prestó mucha atención al padre del niño. Chu Jin tomó suavemente su pequeña y delicada mano. Ve a la mesa y siéntate. El esposo, con buen sentido, puso
Puso el desayuno recién hecho encima. Comparado con eso, la comida justo ahora ciertamente fue un poco pobre. Ven, prueba esto. Él le acercó un tazón de flan de huevo suave. Esta crema de huevo aún tiene un patrón grabado en la superficie. Le agregó un poco de aceite de sésamo. Y el sabor se volvió más aromático. Sihua tomó la cuchara queriendo probar un poco. De repente, un olor a huevo crudo invadió sus fosas nasales. Su estómago se revolvió de repente. Para no perder los modales frente al templo, ella inmediatamente dejó la cuchara. Después de terminar, rápidamente busca un lugar para vomitar. ¿Qué está sucediendo? Chu-jin quedó completamente paralizado. Este huevo no huele mal ni nada desagradable. No huele mal ni es malo. ¿Por qué una reacción tan fuerte? ¿Quién preparó el desayuno de hoy? Él tenía una expresión seria. Planeaba aclarar la situación. Majestad. Su servidor observa que la joven Sihua parece estar sufriendo los síntomas del embarazo. Min-fu es un mayordomo jefe considerado. Le he preguntado a esas parteras. Cuando una mujer está embarazada, habrá un periodo en el que será difícil tragar la comida. Solo debe pasar ese tiempo y se recuperará. Sentí que salvaba la vida del cocinero del comedor imperial. Realmente es un buen mayordomo. Al escuchar esto, el corazón de Chu-jin finalmente se tranquilizó. No puedo comer. ¿Cómo puede recuperarse ese cuerpo tan débil? Su cuerpo es tan delgado y débil. Así no puede evitar que su cuerpo se deteriore. Él todavía tiene algo de conciencia. Al menos no dijo que esto fuera malo para el niño. Mujer en descanso por enfermedad. No centrado en el niño. Debe prevalecer la autoridad femenina. El cuerpo de la madre está a salvo. Se debe gobernar con la autoridad femenina. A veces todos ponen la atención en el lugar equivocado. Sihua estuvo teniendo náuseas por mucho tiempo. No vomitó nada. Solo enjuagó su boca. Se sintió mucho mejor antes de volver a su lugar. Ese cuenco de flan de huevo ya fue retirado. Aquellas que tienen sabores más fuertes en la mesa, también fueron retirados todos. No es de extrañar que haya comido tan ligero esta mañana. Así que era así. Aún no había abierto la boca. Chu-jin fue quien habló primero. Ya lo he dicho. Que si quieres comer algo, dígaselo directamente a Min-fu. Que él te lo traiga. Min-fu también dio un paso adelante. Si la joven tiene órdenes, que las diga. Mientras sea asunto del pequeño amo. Los sirvientes siempre tienen tiempo. Qué gracioso suena eso. Hace poco aún se llamaba a sí misma parte de nuestra familia. Ahora soy un esclavo. Todo es destino. Gracias, Majestad. Lo sé. Sihua bajó la mirada. Parecía estar un poco triste. Esa expresión sin duda llamó la atención de Chu-jin. ¿Qué pasó? ¿Alguien te ha hecho sentir mal? Ella sacudió la cabeza nerviosamente, pero sus ojos contenían lágrimas. Además de su belleza excepcional, hacía que cualquiera sintiera pena por ella. Si tienes algo que decir, dilo. Yo estoy aquí. Tomaré la decisión por ti. Él extendió la mano. Suavemente, le secaba las lágrimas que le brillaban en los ojos. Solo quiero preguntarte algo. Ella parecía estar indecisa. Mordía su labio inferior sin saber si debía hablar. ¿Eso significa que no puedo salir del palacio? Al decir eso, parecía que el mundo se había quedado en silencio. Todos en la corte no se atrevieron a hacer el más mínimo ruido. La expresión de Chu-jin tampoco fue buena. Aunque él quiera mucho a alguien, tampoco quiere escuchar siempre que la otra persona diga que se quiere ir. Por tu embarazo, no voy a pelear contigo, pero la próxima vez no digas ese tipo de cosas. Me enojaré. Él intenta hablar con un tono suave. Intentaré no asustarla, pero su expresión sigue sin ser agradable. ¿Todavía quieres irte con su hijo? ¿De qué sonríes? Pero al segundo siguiente vio a la mujer llorar desconsoladamente. Las lágrimas caían como si no costaran nada. Está bien, está bien. Ella es la madre del niño. ¿Por qué sigues llorando tanto? Te prometo, que después de que des a luz te acompañaré a volver a casa. Este pastel es más grande que cualquiera que haya visto cuando trabajaba en la época moderna. Sihua sabe cuándo parar. No seguiré siendo tan quisquillosa. De todas formas, ella no quiere regresar de verdad. Ambos tienen sus propios planes, pero sus intereses no chocan. Cada quien puede obtener lo que quiere. Esto no tiene ningún problema. Chu-jin terminó de desayunar. Ordenó a los sirvientes nuevamente antes de que se fueran. Sihua lo despidió con una sonrisa. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la residencia principal. El salón principal es donde vive la reina. Solo ella puede vivir allí. El palacio Fengwu originalmente no permitía que otras concubinas vivieran allí. Ahora Sihua vive aquí. Esto también puede considerarse un honor especial. Ella puede sentir que ella ha sido aceptada, pero esta relación necesita ser cultivada. De lo contrario, en la etapa posterior, tarde o temprano se desmoronará. La reina ordenó. Si llega, que entre directamente. La sirvienta que custodia la puerta la vio, y se acercó inmediatamente diciendo. Además le dio paso. La emperatriz ya terminó su desayuno matutino. En ese momento estaba organizando los libros de cuentas enviados por los palacios. Apenas se había sentado, cuando una sirvienta llevó un aroma dulce a miel que llegó a la nariz. La sirvienta sonrió levemente. La joven ama ahora está embarazada.
Sihua también sabe que ella tiene una boca afilada pero un corazón tierno. Tener un embarazo doble hace que sea fácil sentir hambre. Por eso, la emperatriz ordenó que, solo cuando llegue el pequeño, así te evitarás sufrimiento. La emperatriz la miró con indiferencia. Luego bajó la cabeza y continuó con los asuntos de la corte. Al morder, sintió un sabor dulce y refrescante. Estaba muy delicioso. Muchas gracias, emperatriz, por su cuidado. Solo por consideración al niño. Solo te estoy dando un tratamiento extra. Aprovechando esta oportunidad. Comer más. Así evitarás sufrimientos. La emperatriz le lanzó una mirada fría. Luego bajó la cabeza y siguió atendiendo los asuntos del palacio. Ella había estado embarazada antes. También experimentó síntomas de aborto espontáneo. Naturalmente entiende lo difícil que es para una mujer estar embarazada. Sihua también sabe que ella tiene una lengua afilada pero corazón blando. Sonrió alegremente y agradeció. Ahora, la emperatriz está ocupada con asuntos importantes. ¿Quiere decir algo? Tampoco es apropiado decirlo ahora. Solo puede mirar un libro de palabras para pasar el tiempo. El incienso en el gran salón fue cambiado. Se cambió por un aroma más ligero. Si no lo hueles con cuidado, tampoco se percibe nada extraño. Esta es una mezcla de especias preparada por el médico imperial. Dicen que ayuda a proteger el embarazo. Se puede decir que, todo el enfoque del Palacio Fengwu actualmente, está puesto en el feto dentro del vientre de Sihua. No solo la reina, sino que la emperatriz viuda también está llena de emoción que no puede contener. Cada día no es uno, sino miles de personas. O lingotes de oro y plata, joyas. Se envían una y otra vez lotes de regalos, para que ella los gaste como quiera, para que los gaste libremente como desee. La emperatriz viuda es realmente generosa. Sihua no pudo evitar exclamar con emoción. Estos días, aparte del emperador, ella ha sido la más diligente en enviar regalos. Enviar cosas significa que la anciana le da importancia a este niño, y también valora a ti, esta embarazada. Así que da a luz con tranquilidad y valentía, porque tienes la protección de esta anciana. Por eso no pudo ver claramente. La emperatriz no pudo contener una ligera risa. Con estas pequeñas cosas también se puede considerar generosa. Que en el futuro vea más del mundo. ¿No es que rara vez he visto tantas cosas? Cuando vea más en el futuro, entenderá mejor. Entonces ya no será así. Sihua juguetonamente sacó la lengua, pero no piensa que su apariencia sea vergonzosa. Su rango. Si actúas con calma, entonces sí sería raro. Pero que la emperatriz se burle de la emperatriz viuda delante de ella. Es demasiado confiar, ¿no? Pero también es una buena cosa. Ella miró hacia arriba, y de repente vio en la cabellera negra de la emperatriz que se ocultaban algunas hebras plateadas, esos adornos de cabello complicados, que bloqueaban su vista. Por eso no podía verlo claramente. La emperatriz ahora también no está tan lejos. En ese rostro delicado, ya aparecen muchas líneas finas, aunque cuide muy bien su piel. No podía ocultar esa pequeña expresión de cansancio. ¿Cuándo ya tenga sentimientos por el niño? Pero parece que han puesto demasiado acelerador. La emperatriz de hace 10 años. Apenas le habían diagnosticado el embarazo. La alegría aún no había pasado mucho tiempo. Todo el espacio estaba muy tranquilo, excepto por el ocasional pasar de páginas. También se escucha el sonido de las tazas chocando. No se escuchó ningún otro ruido. La emperatriz levantó la cabeza varias veces queriendo decirle algo a Sihua, pero al final, decidió tragar las palabras. Esas cosas. No quería hablar de ellas en este momento. Acaban de confirmar el embarazo. La alegría aún no se había desvanecido. Y ya escuchó esta noticia como un rayo en cielo despejado. Debe ser muy doloroso. Pero si no lo digo ahora, ¿cuándo será la próxima vez que pueda hablar? ¿Después de que nazca el niño? Cuando ya tenga sentimientos por el niño. Parece que en ningún momento es el adecuado para decirlo. En realidad, este asunto en sí mismo está mal. Después de vivir tantos años en el palacio, su corazón debería estar frío. Pero al enfrentarse a esta mujer que se parece mucho a su propia hermana menor, ella encontró eso realmente divertido. ¿Qué quiere decir, Alteza? Entonces, dígalo. Estoy escuchando. Sihua la examinó de arriba a abajo varias veces, con ganas de hablar pero se detuvo. Pero mi origen es un gran problema. Aunque estaba leyendo un guión, en realidad también prestaba atención a los movimientos de la emperatriz. Sus ojos mostraban algo de conflicto. Abrió la boca varias veces pero la volvió a cerrar. Su mirada era realmente divertida. Así que decidió tomar la iniciativa y hablar. La emperatriz se quedó paralizada por un segundo. Luego negó con la cabeza como si nada. No es nada. Te has equivocado. Finalmente se echó atrás. ¿De verdad? Pero en realidad, sé lo que la Alteza quería decir. Ella bajó la cabeza así, hablando para sí misma. Entiendo lo que quieren decir el emperador y la emperatriz viuda. Lo entiendo todo. Dai necesita a este niño como futuro. Pero mi origen es un gran problema. El heredero debe ser legítimo. No soy ortodoxo. Por eso, solo la Alteza es la única opción. Después de decir estas palabras, todo el espacio quedó sumido en un silencio sepulcral. Casi se podía escuchar caer una aguja de plata. Todo el mundo puede oír.
mujeres en el palacio. La mayoría hablan con rodeos. No lo diría tan crudamente. Es raro ver a alguien tan franca como Sihua. Ella parece ingenua e inocente, pero en realidad entiende todo. Esos ojos son increíblemente puros, pero transmiten una sensación de haber vivido muchas vicisitudes. Deja de hacer que esta concubina imagine cosas sin sentido. Que tengas un buen embarazo. No escuches esos chismes. La emperatriz está algo nerviosa, pero en un instante recuperó la calma. No tienes que preocuparte, noble señora. Esto lo pensé yo misma. Tú y yo lo sabemos bien. El hijo del palacio nació como el emperador. ¿Y el feto en mi vientre? ¿Es la única esperanza? Sihua cerró el libro de cuentos. En sus ojos se podía ver una expresión de promesas firmes. La hizo lucir un poco más radiante. Ella no era más que una criada sin poderes. Poder recibir la protección de la emperatriz es su mejor opción por ahora. Entregar con sus propias manos a su hijo, al que ha llevado en su vientre durante 10 meses. Para cualquier madre, todo ha sido un desastre. Pero frente a los intereses del Estado, estos sentimientos personales deben ser dejados de lado por ahora. Nadie quiere hablar de esas cosas en este momento, aunque la emperatriz ya había decidido ser esa malvada. Al enfrentarlo realmente, aún siente miedo, porque su conciencia no está tranquila. No necesita preocuparse, Alteza. El niño no ha cortado su relación conmigo. Ya no soy su madre. Si Alteza siente compasión por mí, entonces no me impida tener contacto con él. Solo quiero verlo crecer. Sihua sonrió con suavidad. Las emociones en su rostro pálido. La racionalidad resulta aterradora. Y en serio, ella tampoco dijo que este niño heredará el trono algún día. Entonces, ¿no habría dado a luz a un emperador? También me tratarán con amabilidad. Originalmente, fue la emperatriz quien la ayudó a cuidar a su hijo. Además, resolvió su futuro laboral. Si fuera más rencorosa, eso sería inhumano. El salón estaba muy silencioso. Los dos se miraban sin decir palabra. Afuera, una brisa suave soplaba. Los árboles plantados en el patio. Las hojas vibran suavemente con el viento. 8 hojas cayeron. El otoño se acercaba silenciosamente. ¿No me guardas rencor a mí? La emperatriz tiene una expresión de asombro. Ella ya lo ha pensado bien. Si la culpas entonces, compensará el doble a madre e hijo. Pero ahora, la otra parte dice que fue voluntario. No le importa en lo más mínimo si le arrebataron a su hijo o no. Esa libertad y racionalidad. Ella no parece una mujer del harén en absoluto. Su majestad la emperatriz cuidará bien a mi hijo. ¿No es así? También me tratará con amabilidad. ¿No es así? Diga algo desagradable. La emperatriz no puede tener hijos. Hay un niño registrado desde pequeño a su nombre. ¿Acaso sería tan tonta como para hacerse un aborto? ¿De verdad crees que estoy ociosa? Respondió la emperatriz de forma instintiva. No pudo evitar toser varias veces. Dejó a un lado el libro que tenía en las manos. Tomó la taza de té que estaba a un lado. Dio un pequeño sorbo. Su majestad, considérelo como un regalo para el niño. Para que encuentre un buen hogar. Cría a tu propio hijo tú misma. ¿Para qué lo criaría yo entonces? ¿Realmente piensa que este palacio está vacío y sin tareas? Parecía estar un poco alterada. No pudo evitar toser unas cuantas veces. Sacó un pañuelo y se limpió la comisura de los labios. Después de sentirse algo mejor, comenzó a despedir a los visitantes. Sihua notó que tenía problemas de salud. Quiso decir algo de buena voluntad, pero la otra persona ya había cerrado los ojos. Parecía no querer hablar. Sin otra opción, Sihua tuvo que desistir, ya que su majestad está cansada. Me retiraré entonces. Hasta que los pasos se alejaron gradualmente. Solo entonces la emperatriz abrió los ojos. Su Alteza, por favor, llame al médico Sand para que venga a revisar su cuerpo. No puede retrasarse más. La gran sirvienta Calle le sirvió una taza de té. ¿Cómo podría permitirme estar en problemas? Es evidente que ella conoce la situación. La emperatriz negó con la cabeza. Esos ojos fríos mostraban tristeza. Esto no tiene relación con la enfermedad. Solo es que yo misma no puedo superar ese obstáculo. Incluso si el médico Sang viniera, también estaría sin recursos. Yo misma conozco mi cuerpo. Aún tengo que cuidar al bebé. ¿Cómo voy a permitirme tener problemas? Puedes estar tranquila. Yo, como concubina, tengo claro lo que pienso. Calle frunció los labios. Sus labios balbucearon unas palabras. Al final, no dijo nada. Los días del embarazo realmente no eran fáciles. Desde aquella vez que vomitó, Sihua de vez en cuando sentía náuseas. La pequeña cocina, para cuidar su apetito, preparaba la comida de diferentes maneras, temiendo que ella no pudiera tragar la comida, dejarla hambrienta y debilitada. Chu Jin ha estado visitando con frecuencia el palacio Fengwu últimamente, pero la emperatriz aún no quiere verlo. Por eso siempre dice que tiene asuntos cuando él llega, incluso en el primer y 15º día. También se mantiene en su salón principal sin salir. Así que después de llegar al palacio Fengwu, siempre va al ala donde está Sihua, aunque hay pocas personas atendiendo, pero no falta nada de lo necesario. Aún no estamos en situación de necesitar más personal. ¿Cómo es que el emperador ha venido? ¿No fue a ver a la emperatriz?
Al principio Xihua preguntaba al respecto, pero luego dejó de preguntar. La emperatriz dijo que no quiere tratar con el emperador, que sus visitas diarias solo son silenciosas miradas mutuas. En vez de odiarse uno al otro al mirarse, es mejor mantenerse en paz como ahora. Chu Jin abrazó el hombro de Xihua, sentado en la tumbona, puso su mano grande sobre su vientre, como si estuviera sintiendo la pequeña vida dentro de ella. De vez en cuando bajaba la cabeza para darle un beso suave en la cima de su cabeza. Al desplegarlo se podían ver las palabras escritas dentro. Rayos de sol caían sobre ellos en mechones. Los dos se acurrucaban juntos. Se veía muy cálido. Era como un hermoso cuadro. Después de anunciar esto al mundo dentro de un tiempo, yo tampoco asistí muchos días a la escuela privada. Estos días he pensado en varias palabras. ¿Cuál quieres usar? Chu Jin dijo mientras sacaba un papel del puño. Lo desplegó y se podía ver las palabras escritas en él. Eran caligrafías magníficas y dinámicas. Cada trazo tenía un filo penetrante. Parecían imparables. Xihua lo examinó detenidamente por un momento. Finalmente dijo, yo tampoco asistí a la escuela mucho tiempo. Mejor deja que el emperador me ayude a elegir. Ella miró hacia arriba. Un par de ojos brillantes lo miraron. Sus ojos estaban llenos de confianza. Como si en este mundo, la persona en quien más confiaba fuera él. Él era todo su mundo. En un instante, Chu Jin sintió una gran satisfacción. Esta pequeña mujer frente a mí. Su majestad es realmente descuidado. ¿Cómo podría no conmoverse por eso? Los dos, bajo el atardecer. Este tono de coquetería. Mi amada concubina es realmente hermosa. Me tiene completamente hechizado. Este nombre Li. La carita de mi amada concubina es realmente hermosa. Xihua frunció un poco los labios. Como si estuviera un poco descontenta, dijo. El emperador realmente muestra poca atención. Pensé que tendría algún significado muy importante. Resulta que es solo por mi rostro. Ese tono adorable, como usar una pluma, que le rasguñara suavemente en el corazón, haciéndole picar el corazón. La carita de la consorte es verdaderamente hermosa. Estoy muy contento. Pero, el embarazo de mi amada concubina también es prometedor. Eso me alegra aún más. Dos personas bajo el atardecer comenzaron a jugar y reír. Min Fu miraba esta escena llena de burbujas rosadas, y recordó la noticia que la sirvienta le había traído hace un momento. Por un momento, no sabía qué hacer. Algunas personas vinieron a mi palacio. Hace mucho tiempo que no vengo a ver a la hermana mayor, la emperatriz. Realmente la extrañaba mucho. Se recortó ligeramente hacia un lado, apoyada en el respaldo de la silla. Sus ojos fríos estaban ligeramente entrecerrados, con una pereza que llevaba cierta impaciencia. Algunas concubinas vestidas con colores llamativos. Su rostro mostraba una expresión incómoda. Mírame a mí, veamos cómo eres tú. No sabía cómo abrir la boca. Hace mucho que no vengo a visitar a la emperatriz hermana. La extraño mucho. Así que pensé en venir a echar un vistazo. La mujer que lleva un tocado de esmeraldas en la cabeza. Su expresión era de complacencia. Sin embargo, su mirada periférica se dispersaba un poco. No sabía qué estaba mirando. La mujer de ropa azul a un lado exclamó. La emperatriz parece haber cambiado muchas sirvientas últimamente. ¿Dónde están Minxin y Kaiju? ¿Por qué no las veo? Cuando la emperatriz recién llegó a la residencia Fengwu, siempre llevaba consigo a 3 sirvientas personales. Eran personas indestructibles, inseparables. Pero ahora, las personas han cambiado. ¿Qué ha ocurrido en la residencia Fengwu durante estos años? La emperatriz rodó los ojos en silencio. Los cambios en la expresión de estas personas fueron vistos por ella. No necesita adivinar lo que piensan. Simplemente temen que ella haya usado algún castigo privado, o que haya hecho algún cálculo maquiavélico. J.E. También es complicado para ustedes preocuparse tanto por esta concubina, que incluso recuerdan tan claramente a las doncellas que me atienden. Todos lo recuerdan con tanta claridad. La reina juega con las cuentas budistas en su mano. La comisura de los labios se curvó en una sonrisa burlona. Recientemente la emperatriz parece un poco marchita. ¿Será que está ocupada durante la noche? ¿Por eso se ve algo fatigada? Eso es algo que nos hace a nosotras, sus hermanas, envidiarla. No sé ni qué decir. La emperatriz levantó la mirada para mirarla un momento. Le parecía familiar, pero en sus ojos brillaba un destello agudo. ¿Quién dice que los antiguos eran reservados? ¿Cuál es el significado implícito de esto? En realidad, todos lo saben muy bien. La rueda del carro estuvo a punto de pasar por encima de sus caras. Las hermanas a un lado ya estaban casi sonrojadas de vergüenza. Tal vez el emperador acaba de irse. Por eso solo se sonrojaron un instante. Pasó muy rápidamente, con el trabajo pionero de Wiping. Las otras 2 concubinas estaban un poco avergonzadas. Así que se atrevió a continuar la conversación. He oído que últimamente el emperador viene con frecuencia a tu habitación, hermana. Hace mucho que no nos veíamos, señora. Pensaba que podría encontrármelo una vez, pero fue desafortunado. Quizá el emperador acababa de irse. Por eso no lo encontré. La emperatriz levantó la vista y la miró por un momento. Familiar. Pero no lograba recordar quién era. Después de todo, hay tantas mujeres en el harén.
Pero estas palabras honestas, de hecho, hicieron que la viera con otros ojos. Mientras no complique las cosas con vueltas innecesarias, está bien. Ahora mismo no quiere pensar en absoluto, pero el emperador está ahora en el pabellón lateral. Aún no me he ido. Si hubieran tenido un poco de paciencia se habrían quedado. Dicen que no puede darse, pero realmente podría suceder. Además, en lo que respecta a Sihua, tampoco es necesario protegerlo en exceso. Conocerlo de antemano ahora. También puede preparar todo con anticipación. De todas formas, esto es la oficina Feng Wu. De cualquier modo, ella puede proteger a la gente, aunque ella no pueda protegerlo. El emperador aún está presente. En el pabellón lateral, Chujin y Sihua acaban de comer saciados, ordenando sus ropas exteriores con satisfacción. Yo todavía tengo asuntos oficiales que atender. Tú solo cuídate y cuida de tu embarazo tranquilamente. Cuando tu embarazo esté estable, te llevaré a casa para visitar a tus padres un día determinado. ¿De verdad? Sihua casi saltó de emoción, con unos ojos brillantes que lo miraban fijamente. Su Majestad el Emperador. La palabra de un caballero. No se puede echar atrás una vez dicho. El hombre emitió un pequeño gruñido. Se dio la vuelta y se fue bailando. Pero, justo después de salir, no mucho tiempo después, conocí a un grupo de concubinas. La concubina Ui fue la primera en verlo. De repente, su mirada se iluminó. Como una mosca que ve carne, se lanzó hacia él. Saludos a su Majestad el Emperador. Que su Majestad tenga bendiciones y buena salud. Chujin miró a esta concubina tan bien arreglada. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué están aquí? Por su vestimenta. Parece que su rango no es muy alto. Pero si han venido al Palacio Fengwu, su rango no debe ser tan bajo. Ui Ping sonrió levemente con los labios apretados. Parecía muy amable y gentil. La emperatriz mayor hermana no ha salido mucho del palacio últimamente. En años pasados nos liberó, a nosotras hermanas, del deber de las visitas matutinas y vespertinas, lo que nos ha facilitado bastante las cosas. Hoy, sin nada que hacer, pensé en venir a visitarla. Esos ojos brillaban con destellos. La emperatriz tiene mala salud. Esas palabras de profunda hermandad entre hermanas. ¿Cuánto de eso es verdad? Solo ella lo sabe con claridad. Qué casualidad que llegara el impuesto. No esperaba encontrar al emperador aquí, pero la hermana, la emperatriz, está ocupada con todo el harén. Es inevitable que el emperador se preocupe más. Solo que, ¿por qué vendrá el emperador desde el palacio lateral? Chujin mostró cierta impaciencia en su expresión. Este tipo de cosas, en su juventud, se podían decir sin importancia, pero a esta edad, es imposible que no entienda lo que significan. Si no hay nada, que se quede en su propio palacio. La emperatriz no goza de buena salud, y todos los días debe ocuparse de los asuntos del harén. No tiene energía para atenderlas. No puede compartir la presión, está bien, pero tampoco debe causar problemas. Estas palabras son implacables. Casi dice directamente, que la oficina Fengwu no las recibe, y que no vuelvan nunca más. La concubina Ui tenía el rostro pálido. Sus labios temblaban ligeramente, ojos llenos de lágrimas. Entrar al palacio fue su propia elección. Su Majestad Imperial. Su sierva no ha visto a su majestad por mucho tiempo. Realmente te he extrañado mucho. Por eso pensé en venir a la emperatriz para tentar la suerte. Incluso si solo pudiera verte de lejos una vez, su sierva estaría satisfecha. Iré a verte personalmente, que en este aspecto puede que no sea muy humano, pero no hay otra opción. Entrar en la corte fue una decisión que ellas tomaron por sí mismas. No fue por coerción suya. Consentirlas. Esto no tiene nada que ver con el amor. Es más una forma de apaciguar a los ministros. Representa que valora la familia de ellas. Cuando yo tenga tiempo, te visitaré cuando pueda. Chujin respondió de manera indiferente con esta frase. Al notar esto, Rong Shaoji, y suspiró levemente, casi inaudible. Ella pudo darse cuenta, que esto es solo una falsa cortesía. Su majestad no ha visitado el harén desde hace mucho, excepto estar un momento en la residencia de la emperatriz. Nunca he estado en otros palacios. El emperador está ocupado atendiendo innumerables asuntos del estado cada día. Debe cuidar bien de su salud. Como humilde concubina, solo soy una mujer común. No puedo hacer mucho por el emperador. Solo puedo copiar algunos sutras budistas para rezar al cielo. Espero que el emperador goce de buena salud. La cara de Rong Shaoji con un poco de grasa de bebé. Lindo. Su voz suave y dulce. Hace que uno piense involuntariamente en bolas de arroz glutinoso. Esos ojos son muy redondos y brillantes. Cuando miraba hacia ti, parece que eres todo para ella. Chujin la miró. Involuntariamente recuerda otro rostro delicado y hermoso. Aunque hace poco estuvieron muy juntos y cariñosos. Apenas se separaron hace poco, pero ahora lo vuelve a pensar. Incluso a veces cuando atiende asuntos oficiales. También piensa, ¿se sentirá mal de salud? ¿No se sentiría agobiada por estar lejos de él? Este sentimiento es algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. Ha sido considerada, viendo que la sirvienta detrás de ella llevaba una caja de comida, y además era algo exclusivo de la pequeña cocina del Palacio Fengwu. Entonces dijo de nuevo,
La cocina imperial ha preparado varios bocadillos recientemente. Si te gusta, solo tienes que ordenar que te los traigan. Los ojos de Rong Saoyi se iluminaron. Muchas gracias, emperador. Es algo que siempre ha gustado. Simplemente le encanta comer. Pero, esta alegría no fue muy grande. Tengo asuntos que atender. Se fue primero, sin esperar a que las otras dos concubinas hablaran. Chu Jin giró directamente. Se fue con Minfu. La velocidad fue tan rápida que nadie pudo reaccionar. Solo pudieron mirar cómo su silueta desaparecía lentamente en la esquina. Eres un glotón. Simplemente come todo el día. La consorte Ui le echó una mirada fulminante a Rong Saoyi sin ningún buen ánimo. Viendo que ella estaba de buen humor, se enfadó aún más. Después de tanto esfuerzo por atrapar al emperador, solo pudieron verlo una vez. Seguro que ni siquiera recuerda quién es ella. ¿Cómo podría estar satisfecha con esto? Hermana concubina Ui, la pequeña sirvienta que estaba a tu lado tampoco ha regresado. Ni siquiera tuve tiempo de hablar. Él se fue. Esas dos concubinas que aún no han hablado. Un poco deprimido. Esta oportunidad. La dejaron escapar completamente. ¿Pero por qué salió el emperador del ala lateral? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está la sirvienta que tienes a tu lado? ¿No dijo que fue al baño? ¿Por qué no ha regresado en tanto tiempo? La pequeña sirvienta a tu lado tampoco regresó. Mientras tanto, Kaiju, quien siempre cuida de Sihua, también notó algo extraño. ¿De qué palacio eres? ¿Qué haces aquí? Ella estaba a punto de ir a la cocina pequeña a buscar sopa de loto con oreja de plata. Como resultado, simplemente salí. Vio a una sirvienta desconocida. El perro apareció sigilosamente en el pabellón lateral. Por la ropa del otro. Debe ser una gran sirvienta de algún palacio. Yo, accidentalmente me perdí de camino. La otra persona se rascó la cabeza avergonzada, sonriendo con una expresión ingenua y honesta. Ciertamente existe la posibilidad de perderse. También hay una sirvienta que vino conmigo. Cuando salí, me sentí mal del estómago. Kaiju la miraba con sospecha, pero al salir, no mostraba ninguna falla. La sirvienta mostraba una expresión de gran preocupación, con sus pabellones, terrazas y pabellones de varias plantas. Hay muchas rocas artificiales y kioscos. Para alguien que no esté familiarizado, realmente podrían perderse. Pero salió siguiendo a la sirvienta. Aún así me enfermé del estómago. La observaba con duda mientras recogía crisantemos. Pero la otra persona mantenía una expresión sencilla y honesta. No mostraba ninguna debilidad. Justo tenía que salir. Acompáñame. Espera un momento, querida hermana. También una sirvienta que vino conmigo. No sé a dónde fue. ¿Podrías acompañarme a buscarla? Temo que haya ofendido a algún noble. Y entonces mi señora no podrá ayudarla. La sirvienta mostraba una expresión ansiosa. Varias concubinas de repente visitaron. Y eso ya sería suficiente. Además, dos sirvientas se perdieron en el Palacio Fengu. Por mucho que lo pienses, no te parecerá correcto. Sirvientas capacitadas formalmente, ¿cómo podrían simplemente tener molestias de estómago y andar por todas partes sin rumbo? Esto es territorio de otros. De cualquier forma, deben ser guiadas por las personas del amo. Ellas mismas andan de aquí para allá sin control. ¿No temen causar problemas? ¿Cómo podrían tú y yo encontrar a alguien fácilmente? Encontrar a alguien en este enorme Palacio Fengu. ¿Cómo son invitados? Naturalmente, tendré que informar de ello. La emperatriz tiene sinceras intenciones. Después de conocer los detalles, seguramente no se quejará contigo. Tranquila, con palabras sinceras y modestas, con buena intención. Pero esa sirvienta no pudo evitar que le temblara la comisura. Se esforzó por contener su nerviosismo. Interrumpió sus palabras. Hermana, no hace falta complicarlo tanto. La emperatriz ocupa su tiempo en 1000 asuntos. No hay necesidad de preocuparse por asuntos menores. No hace falta molestar más. Podemos buscar nosotros mismos también. Kaiju dijo con una sonrisa falsa, sin alegrarse de verdad. Entonces, disculpa, tengo otras cosas que hacer. No puedo ayudarte a encontrar a nadie. Pero el Palacio Fengu no es un lugar donde puedas pasear a tu antojo. Prefiero pedir permiso a la emperatriz primero. Luego llamaré a alguien para que te ayude a buscar. Al ver que la otra persona no escuchaba razón, la pequeña sirvienta comenzó a ponerse nerviosa. La gente del Palacio Fengu es muy astuta. Se ha encontrado el problema. ¿Cómo podrían dejarte ir tan fácilmente? Pero la otra parte realmente no tenía intención de hacer algo malo. Así que solo pueden vigilar primero. Esperar a encontrar pruebas para decir algo más. ¿Qué ocurre afuera? Sihua escuchó el ruido. Mientras se estiraba perezosamente, se dirigió hacia afuera, viendo los crisantemos en el patio. No pudo evitar preguntar. Kaiju, ¿no fuiste a la pequeña cocina? ¿Por qué sigues aquí? ¿Quién es esta persona? Un poco desconocido. La sirvienta también tenía una expresión desconcertada. Que vive en los pabellones laterales del Palacio Fengu. ¿Son parientes de la emperatriz? Pero no se parecen en nada. Además, la hermana de la emperatriz murió por complicaciones en el parto. Esto es algo que todo el harén sabe. Piensa en el momento actual. El emperador salió del salón lateral. Esto inevitablemente provoca muchas especulaciones.